están en un video. Esto, como siempre lo hago, les informo que está siendo grabada esta sesión de clase. El protocolo de la aplicación lo exige así y además, pues, ustedes saben que este material es enviado a ustedes de manera directa al WhatsApp, al correo, como apoyo a la clase. Muy bien, entonces les doy la bienvenida a la clase correspondiente al día miércoles 17 de marzo de 2021. Asignatura lectoescritura correspondiente al grupo 03 de Medellín. Les renuevo el saludo que hicimos ahora. Gracias, Duan, Andrés, quienes ya saludaron, Sebastián. Reitero el saludo para todos. Y les quiero entonces presentar la agenda del día de hoy. Andrés, creo que aquí es Andrés quien nos colabora, ¿cierto? Andrés Felipe con la lectura. Andrés, ¿quieres hoy seguirle tu colaboración y volver a hacer la lectura, que lo haces muy bien? Sí, profe, claro que sí. Muy bien. Agenda, sesión 17 de marzo de 2021. Primero, lecturas. El tema, dos modos de contar y volver a narrar. Segundo, relaciones textuales, conectores deícticos, talleres conectores uno, conectores 2, deícticos uno y deícticos 2. Tercero, asuntos y cuestiones de la comunicación. Muy bien, ahí tenemos tres puntos. El primer punto, pues creo que ya todos sabemos a qué se refiere, les voy a recordar. Hace 20 días, hace tres clases, anunciamos, o mejor, hace cuatro clases, cuando planeamos casi que mes partido, desde mitad de febrero, ya como la tercera clase nuestra, nosotros anunciamos unas lecturas. Recuerdo mucho que les dije que no me gustaba decir la palabra obligatorio, pero pues que lo decía porque precisamente esa semana me había ocurrido con un estudiante que había expresado que como yo digo, los invito, por favor léanlas. Entonces, por favor se entiende como si usted quiere. Y entonces ya al momento de hacer la evaluación o de hacer la valoración, pues ustedes mismos, él decía, no, es que como usted no dijo obligatorio, entonces yo no entendí, ¿cierto? Entonces yo asumí, no me hice entender en función pues del perceptor de ustedes, que es a quien me interesa que hacerme yo entender bien. Entonces, bueno, entonces dijimos que recuerdo mucho que dije obligatorias, pero que he dicho que invito a leer todo el material que hay en las unidades del blog, ¿cierto? Y en las unidades que están en el blog, pues también, bien porque yo la mencioné en clase, o bien si no la menciono, con toda seguridad, todo el material que está allí complementa, ayuda a la comprensión de los temas. Entonces, estas tres lecturas, el tema, vamos de contar y volver a narrar, tenemos previsto para hoy comenzar su análisis y hacer un trabajo de clase con las mismas. Vamos en la segunda parte a hablar de relaciones textuales, que es el tema que da continuidad a la gramática, a la ortografía y nos adentra en la sintaxis, ¿sí? Entonces, que tiene que ver con conectores y con deícticos y voy a programar los cuatro talleres siguientes de los dos temas. Es como si fuera un taller, solo que son entre 15 y 20 preguntas por cada uno. Hubiera podido hacer un solo taller por cada tema, pero preferí pues para mejor comprensión, dos talleres, pero son de los dos temas. Entonces, conectores uno, conectores 2, deícticos 1 y deícticos 2. Están en el mismo sitio donde siempre donde dijimos que estaban los talleres. Quienes han estado explorando saben de qué les estoy hablando, pero ahora de todos los abrimos. Y al final, aspiro a poderles hacer una pausa para reflexionar con un material audiovisual que se llama Asuntos y Cuestiones de la Comunicación. Pregunto, ¿se entiende la agenda del día de hoy? ¿Hay alguna duda sobre ella? ¿Algún comentario que tengan ustedes? Reitero, me invito a saludar si hay algún comentario de la clase, de lo que transcurrió la semana, también este es el momento propicio para hacerlo. Entonces, ¿se entiende? Bueno, quiere decir que está muy claro lo que está allí y que Andrés Felipe lee muy bien, lo que ya lo dije, ¿cierto? Ya lo dije. Andrés, muy bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, entonces comencemos. Voy a estar aquí en la sala y voy a plantear aquí, voy a estar en la sala para verlos a ustedes. Voy a plantear, primero que comencemos a hablar entonces de las lecturas. Este ejercicio vamos a valorarlo, yo se los anuncié,
con esta participación en clase, ¿cierto? Entonces vamos a participar, vamos a hablar de las lecturas. Como siempre, yo invito a que de manera espontánea ustedes mismos vayan haciendo su exposición, vayan hablando de las lecturas. Yo inicio hoy aquí haciendo la valoración, es decir, la calificación de su trabajo. ¿En qué consiste? ¿Qué utilidad tienen las lecturas? ¿Sí? ¿Qué aprendizaje tuvo con esas lecturas? Entonces comencemos con la lectura del tema. Adelante, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién nos quiere compartir? Bueno, hay un silencio ahí en la sala. Sí, Verónica. Muy buenos días. Yo creo que pues la lectura del tema nos enseña mucho, pues porque usualmente creemos que lo que dice ahí pues es como muy normal, muy cotidiano, no le damos importancia, pero pues tiene demasiada importancia. La estructura del texto, eh, las categorías, la idea principal, cómo se deben de organizar los párrafos. O sea, son cosas que uno a veces pasa por desapercibidas y cree que son muy normales, pero realmente como está todo muy bien explicado en esta lectura. Entonces yo aprendí mucho de eso. Sí, de forma concreta. Bueno, una pregunta, Verónica. ¿Lo leíste antes de hacer la segunda versión del ensayo que era para esta semana o después? Profe, antes, Te me ayudó sirvió, mucho. ¿cierto? Sí, me ayudó mucho. Bueno, porque esa es la ampliación de lo que yo digo en clase, ¿cierto? Yo digo una parte, doy un esquema y vamos pasito a pasito. Y ahí hay unos calificativos, unas conceptualizaciones. Por ejemplo, bueno, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Muy bien. Continuemos la socialización de la primera lectura. La primera lectura se llama El tema, es de Marina Parra. Profe, Andrés Felipe. a mí me llamó mucho la atención un mapa conceptual que tiene sobre las categorías de la macroestructura semántica, Sí, donde nos pues muestran como la intención de la intención comunicativa que tiene el contenido, pues el tema, la definición de los subtemas, las proposiciones temáticas. proposiciones y conceptualizaciones, ¿cierto? Ujú, sí, señor. Son primero las proposiciones y después las conceptualizaciones, ¿cierto? O al Sí, contrario. señor. No, ¿Cuál es primero el las orden? proposiciones temáticas Muy bien, muy y bien. luego las conceptualizaciones. ¿Qué le agregas a eso después de lo que ya dije y lo que hemos visto en clase? A ese esquema. Le agregaría como las conclusiones al El final. cierre, ¿cierto? El cierre. Sí, Pero de hecho, cuando ella dice conceptualice, concluye, está concluya, ¿cierto? Concluya. sí, Muy bien, claro. muy bien. Utilidad, a ver, así, práctica. ¿Eso sirve para un administrador de empresas? Sí, no. ¿Por qué? Sí, claro, total, porque de pronto nosotros tenemos que hacer muchos ejercicios de descripción de un producto, de venta, de acercamiento como a unos lectores, a un público, entonces es bastante interesante esta forma de mostrar la información. Muy bien, muy bien. Decía Verónica que se encuentra el tema de la superestructura, la macroestructura y palabras como sintagma. Andrés u otra persona que quiera participar. Hasta el momento pues está la valoración, la nota de esta actividad de Verónica y de Andrés. Si alguien lo quiere hacer, pues bueno, si no, uno de ustedes dos que ya han demostrado que le hicieron la lectura juiciosamente, esos conceptos. A ver, bueno, y Andrés, semántica. Pues, expliquemos ahí, porque el objeto de esta socialización también es que entre todos hagamos la interpretación de lo que nos dice ella. ¿Quieres seguir explicando, Andrés? ¿O damos la palabra a otra persona? Sí, profe, pues, o sea, espérame, yo aquí tengo como un apunte. Sí, Me sí, gustó mucho el tema, o sea, en la parte donde nos hablaban de la macroestructura textual, de la sí, estructura semántica, sí. está como la explicación de la estructura del contenido o de los significados que queremos expresar. Sí. Entonces, Semántica no, quiere decir el arte que estudia los sentidos y los significados. Entonces, bueno, a eso ujú, apunta ella. Es decir, que un texto, además de tener la estructura que es lo que hemos venido trabajando, debe estar muy bien escrito para que se transmita muy bien la intención, es decir, el significado, lo que quiere entregar, ¿cierto? Lo que quiere ok. decir usted con él, ¿cierto? Por ejemplo, acá había también como una definición de que el tema se puede definir en subtemas o en subtextos que constituyen diferentes aspectos o niveles informativos que integran ese todo que es el texto.
Entonces nos hacía como un ejemplo del tema con las funciones de la universidad y nos presentaba 3 subtemas y nos enseñaba cómo enlazarlos. Sí, recuerdan ustedes que cuando hicimos la valoración del ensayo, cuando lo autovalamos, les decía, bueno, pero ¿cuál es el tema? Y enumere los 3 subtemas, no se salga más porque se le vuelve grande. Y les decía yo a ustedes, y en los párrafos de desarrollo, comience un párrafo para el subtema 1, un párrafo para el subtema 2. ¿Ves, Andrés, cómo coincide? Y ella lo explica ahí, incluso hace el dibujito, pues exacto, el mapa. Sí, señor. Y Ahora, la clave otro, está en ello, en uno tener muy claro el tema principal y los subtemas o los temas secundarios, entonces eso ya le define, le dice para dónde va. ¿Sí? Otro, Andrés, vas a decir otro. sí, pues como otro apunte era sobre la macroestructura semántica que expresa por medio de categorías lingüísticas los diferentes niveles, organizaciones jerárquicas y la construcción de una estructura formal de un texto. Exacto. Entonces, ahí podríamos decir, título que se compone de línea de autor, de nombre del autor y cargo, y eso se llama línea de autor. Puede tener vamos a ver más adelante que los papers tienen resumen, ¿cierto? Palabras clave, pero aquí es título con línea de autor incluida, el primer párrafo, párrafo de desarrollo y párrafo de cierre, ¿cierto? O párrafos de desarrollo. Ahí, hasta ahí vamos con esa parte que están mencionando. Sí, señor. Y muy juiciosa Y tu lectura, Andrés. Adelante. pues yo tengo como un cuadernito y voy apuntando todo lo que me parece importante ¿Y porque a vos por uno qué se le tomas va nota cuando lees? para tener como los conceptos más claros y Claro que para sí. afianzar ese conocimiento porque a veces uno hace la lectura y se le va perdiendo como la información con el tiempo, con los días y como era un ejercicio de hace tantos días, entonces para poderlo compartir. Y el otro tema es si nos anunciaron que vamos a hacer una actividad en clase, entonces yo tengo las notas, sea porque me me van a hacer un examen, por ejemplo. Entonces me preguntan, yo tengo ahí el pastelito, digámoslo así, el apoyo. Hombre, que estamos en un foro como este, entonces la intervención que usted hace, usted la puede hacer más organizadamente, en lugar de decir de memoria y hacer ideas sueltas, pues empezar a decir y decir. Pues muy bien, valga también la recomendación, siempre la hago, y de hecho no sé si ustedes notan que yo en las clases pues tomo notas, ¿cierto? Tengo acá un papel y voy tomando notas, ya sea porque esté valorando, porque estoy registrando la clase, y cuando soy asistente a la clase, no solamente con las lecturas, sino en la clase, así me vayan a mandar la clase grabada, yo tomo nota, ¿sí? Porque las notas, lo que me queda en la memoria, más el video, me van a servir para yo aclarar mucho más y como decía Andrés, para afianzar. En este caso, lo que yo leí, más lo que estoy hablando aquí, y mis notas me ayudan a intervenir. Y lo que otras personas dicen me van a ayudar a complementar mis notas. Muy seguramente Andrés, con lo que dijo Verónica, con otras intervenciones, va a complementar lo que él tiene allí. Muy bien, Andrés, demos la palabra a otra persona. ¿Quién más nos quiere compartir esa primera lectura sobre el tema? Ahora, no, aquí también me pasó recientemente que alguien decía, no, yo no intervine porque me pareció redundante. No, no, no. Es que cuando estamos hablando de puntos de vista y de valoraciones, estamos hablando de una experiencia personal y estamos hablando de aplicaciones. Entonces, cada quien tiene lo suyo para decir y cada quien tiene cómo sustentar qué leyó y cuál fue su experiencia. Entonces, necesariamente no es igual lo que van a decir. Brian, vas a intervenir, que abriste micrófono. Adelante. Sí, profe, buenos días para usted y para los Sí. compañeros. Pues lo que yo encontré fue que, por ejemplo, espérate, yo busco acá, aquí en el punto 3 de posiciones de elaboración temática, pues yo encuentro como mucha relación con lo que usted nos decía al momento de corregir los ensayos. Y Sí. es de que pues el ensayo tiene que empezar con esta frase para que uno pueda entrar en contexto como de qué se va a encontrar más adelante en el texto. Entonces aquí también leo, o sea, aparte de todo lo que dijo el compañero Andrés Felipe, que es una ayuda muy grande para poder estructurar mejor el texto pues, que hicimos y todas las actividades pues, escritas que vayamos a hacer durante la carrera, también le encuentro relación con todo lo que usted nos explicó la clase que corregimos los ensayos. Muy bien, ese es el complemento. Brian, ¿lo leíste antes o después de hacer el ensayo que ya entregaste? El segundo ensayo. Profe, después, Ah, ¿consideras que hubiera sido pues de gran utilidad antes, sí o no? sí, sí señor, y más pues viendo como que todo está como muy bien explicado con cuadritos y todo. La intención era esa, por eso les dije hace 20 días, hey, por favor, incluso dije, si lo leen cuando están haciendo, sobre todo ese del tema, creo que lo dije,
Creo que lo dije, no, lo dije varias veces, es eso, porque para que ustedes vayan afianzando. Sin embargo, como tú dices, Brian, eso sirve para toda la carrera y sirve en adelante. O sea, no van a leer el texto, ni a componer, ni a hacer una línea de autor porque yo les dije solamente o para que aquí la nota, la valoración sea pues alta, no, sino para que en adelante sus trabajos sean altos, sean de calidad. Esto es aplicativo a la vida profesional. Muy bien, estamos debatiendo entonces sobre las lecturas. Pregunto, yo ya expliqué también o mencioné que era un sintagma y Marina Parra lo plantea ahí. ¿Quién me recuerda que es un sintagma? O sea, cuando leyeron sintagma y recordaron lo que yo dije en clase o les tocó buscar o se quedaron sin saber que eran sintagma. Hay 3 personas que han sustentado ya. ¿Alguien más? No, profe, Andrés. Sí, pues ella, o sea, yo sí recordé lo que tú nos habías sí. explicado, pero ella Sí, tiene pues como una definición un poquito más amplia que dice que sirve para nombrar conceptos que reflejan un fragmento de la realidad. exacto. En dos puntos, en otras palabras, es la palabra, ¿cierto? Entonces, Sí, acuérdate que yo decía perro. Entonces, usted se imagina un animal de 4 patas, colita, y ya de acuerdo con su gusto, de la raza que usted quiera, ¿cierto? Pero a propósito, paréntesis, Andrés, si vamos a hablar del proceso de comunicación, yo digo perro, ¿y qué más puede pasar ahí? que la persona conozca y lo asocie, o que la Ah, persona no conozca entonces, la palabra y no lo asocie, ¿cierto? entonces, cuando usted, bueno, entonces, ¿cómo asocia usted la palabra perro? Yo ya dije que un Con- animalito de 4 patas, Exacto. colita, bueno, listo. ¿Qué más? O también puede ser un hombre que tiene muchas mujeres, o sea, como según su contexto, ¿cierto? Perdóneme, pero eso es en todas partes. No, 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 el no. contexto y lo referente, ¿cierto? Claro, sí. Contexto social. Perro también es cuando dice, vos sos un perro, o sea, lo peor, ¿cierto? No debería ser así, además, pues los perritos son lo más fiel y lo más bonito de la vida. Pero bueno, cierro el paréntesis. Entonces, sintagma es palabra, Andrés y compañeros. Recuerden, el fonema, a ver, ¿quién me contesta? Fonema. ¿Qué es un fonema? La unidad mínima de sonido. A, B, C, D, E, el fonema. Sintagma, La palabra, profe. muy bien. Entonces, cuando yo conformo una oración, estoy integrándola a partir de los fonemas que manejo, de acuerdo con el lenguaje, ¿cierto? Y con los sintagmas. Entonces, lo que hace Marina Parra allí. Laura, cuéntame, ¿hiciste la lectura? ¿Las 3? ¿De cuál quieres hablar? Seguimos hablando la del tema. Profe, no, realmente no, no la leí, qué pena con usted. No, no le dé pena conmigo, dele pena con usted misma. Pero yo puedo hablar Bien, de dos modos de contar. Sebastián, bueno, vamos a cerrar el tema. Listo, Sebastián, queda en turno. ¿Leíste el tema o no? Sí, pero no recuerdo Bueno, mucho. entonces, Sebastián, queda ahí para que hablemos de 2 modos de contar. Vamos a cerrar el tema. Alguien diferente aquí han intervenido. ¿Qué sigue después de ese mapa, de lo que hemos hablado? ¿Qué hay al final de ese texto? ¿Nadie más leyó? Pregunta. ¿Solamente Verónica, Felipe, Andrés Felipe y Brian leyeron la lectura del tema? ¿Sí? Profe, Danilo. luego de eso también podemos encontrar conceptos como la idea central y la oración de la temática. Pues nos dice que la idea central es como una oración que sintetiza o Sí. resume brevemente el contenido del párrafo y que muchas veces pues este no lo vamos a encontrar explícito, creo que es explícito. Bueno, o sea Sí, que sí, tenemos sino que implícito, muchas sino ocasiones, implícito. bueno, muchas veces tenemos es que deducirlo, ya que no lo encontramos ahí a simple vista. Y pues de la oración temática nos cuenta que es cuando la idea central se encuentra contenida en una oración, pues está completamente allí. Y que muchas veces lo podemos encontrar en el párrafo de inicio, en el del centro o al final. Muy bien. Yo, a ver, pregunta, la idea central de un párrafo, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se ubica? ¿Cómo hace uno para detectarla?
Usted acaba de decir que la idea central de un párrafo, de un texto, se puede encontrar en el párrafo de entrada, en el del desarrollo, en el de cierre. Es verdad. Ahora mi pregunta es, según lo que ella explica allí y las lecturas que tenemos dentro del curso, me estoy refiriendo a la de lectura crítica, por ejemplo, ¿dónde puede estar la idea central, el tema principal de un párrafo? Sea porque sea el párrafo de desarrollo, entonces está desarrollando un subtema y ahí está, o porque sea el de cierre y está desarrollando la conclusión. ¿Dónde se encuentra esa idea que me da, que me define el párrafo, Danilo? Pues yo creería que en el de introducción, ¿no? Porque ahí es cuando nos dan un preámbulo de lo que se va a hablar. Bueno, acuérdese que usted mismo lo acaba de decir, Danilo. Usted mismo lo acaba de decir, no necesariamente en el de entrada, en el del centro. Entonces lo mismo pasa con los párrafos. Puede ser al comienzo, al final o estar implícito. Pilas, Harold. Profe, pues el tema central yo creo que va después de la introducción, porque ahí es donde se puntualiza sobre qué se va a hablar. Entonces pienso que después de una introducción entra el tema. Harold, pero remitámonos a lo que dice Marina Parra, que Danilo lo está diciendo. ¿Te parece a ti? Pero a ver, nosotros venimos trabajando que lo ideal es que el párrafo de entrada pues tenga la definición de ese tema central y de los subtemas. ¿Sí? Y casi que lo estamos diciendo, hágalo explícito. Pero ella nos dice, existe la posibilidad, ¿sí? Que ese párrafo, que esa idea esté en el centro al final. Es más, que no esté explícita, sino implícita. Entonces mira que ahí no coincide con lo que estás diciendo, ¿cierto? Ahí ella nos da esa posibilidad. Nosotros estamos trabajando con que sea lo más explícito posible, o sea, lo más claro, digámoslo así, explícito posible. ¿Sí? ¿Me hago entender, Harold? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, no necesariamente. Ahora, cuando hablas de introducción, pues es que introducción es muy del trabajo académico, de un informe. Acá estamos hablando de un ensayo. Entonces, lo que llamamos tradicionalmente la introducción, o estamos llamando párrafo de entrada. Es más, uno ahí va al grano. Harold, ¿qué más sobre esa lectura? Y vamos, Danilo dice, hay unas ideas. Entonces, quiero decir, concluyamos el informe. ¿Qué más hay al final de ese texto? Profe, sobre cómo llevar, pues, los subtemas y llegar a las conclusiones mediante conectores, ¿cierto? Que los conectores muy bien. Son importantes para poder, pues, como tener coherencia al texto de principio a fin. Entonces, como lo dice en el texto del reel de imágenes, que uno termina como en conclusión o finalizando, como para terminar, todas esas cosas. Hay varias cosas. Hay uno, hoy vamos a ver ese tema, lo voy a concretar, pero ya hay material. Quien leyó el texto, entonces, por ejemplo, Laura dice, bueno, yo no leí, entonces listo. Para hoy no hay valoración, digamos que es una nota que te falta ahí, una nota que va a quedar pues como negativa porque no pudiste dar cuenta de esta sustentación, pero todavía es tiempo que lo leas porque el tema de los talleres de hoy es precisamente conectores y Marina Parra al final de su texto habla de conectores. Es más, Harold y compañeros, pone un cuadro completo con conectores y los clasifica. ¿Es así? Sí, profe. Sí, profe. En el documento hay una explicación muy completa en un cuadro sobre en qué momentos usarlos. Listo. Ahora, otro asunto, Harold. Vamos a ver cómo, con los ejercicios que vamos a hacer, los aplicativos, los conectores son algo que también hay que trabajarlo, son un elemento gramatical que hay que trabajarlo bastante, porque no es lo mismo decir finalmente, en conclusión o para terminar. Aparentemente podrían ser sinónimos, pero son tres conectores que se utilizan como cierre, como conclusión, como reunión de una idea, pues como sintetizar, pero no son iguales. Se utilizan, el uno puede ser al cerrar ya del todo el documento, el otro puede ser para cerrar una idea de un párrafo y continuar con otro, ¿cierto? El otro puede ser en la mitad del párrafo para concretar y volver y arrancar otra vez y dar más claridad. Entonces, ese tema de los conectores también lo plantea ella. Muy bien, hay en este momento 5 personas que han sustentado, que han hablado, entonces tenemos conectadas 16 personas, entonces son 15 estudiantes. Los otros 10 estudiantes, espero que participen. Reitero, repito, digo acá, la valoración de esas lecturas que anuncié, la actividad que estamos haciendo es valorarlas mediante socialización. Y a partir de la asociación de ustedes, yo estoy haciendo una valoración y esa es la nota de esa actividad que hace parte del 30% del primer seguimiento. Entonces, por favor, ¿qué pasa si usted no lo hace? Pues es como si me hubiera leído, ¿cierto? Entonces pero también debe hacer una intervención coherente donde demuestre pues que
que hizo la lectura. Pienso que ya el tema, esa lectura del tema, pues ya la hablamos. ¿Hay algo que quiera agregar alguien que haya leído también sobre esa lectura del tema? Bueno, pasemos Profe, ahora sí, entonces, sí, Verónica. nos hablaban de las referencias, de cómo debíamos pues, de que estos servían para expresar algo que otra persona ya había dicho y cómo se lograba hacer, Muy bien, cómo se Verónica. debía hacer. Nosotros acá en el curso vamos a hacer una clase y vamos a hacer un ejercicio con citas y referencias, ¿cierto? Pero entonces, Verónica, definamos que una referencia es cuando yo me refiero, cuando yo digo, vea, esto lo encontré en este sitio. Porque además ahí está ligado un tema que se llama derechos de autor, un tema que se llama respeto de las fuentes, un tema que se llama no caer en plagio, copia. Y con ese tema hay que ser muy cuidadosos porque pasa como con la ley, ¿cierto? Es una norma. Entonces, la ley, es dura, pero es la ley. Pero sobre todo la ley, que yo no la conozca, no me exime de cumplirla. El mejor ejemplo es tú vas por la calle con tu auto, atropellas a alguien, te detienen porque si alguien murió y te pregunta el juez o el fiscal, bueno, ¿qué pasó? Y yo no lo quería matar, pero lo maté. Le dice, pero igual lo mataste, ¿cierto? Tú sabes que, ¿sí? Pero te metiste en contravía. Sí, pero yo no conocía la norma, pero la norma estaba, ¿cierto? Entonces, igual eres culpable, es un homicidio culposo, ¿sí? Es lo mismo Sí. pasa, y lo estoy poniendo en términos como muy dramáticos, pues, para hacerme entender. Pero es así. Entonces usted dice, no, profesor, es que yo no sabía que no se podía plagiar en la universidad. Eso fue sin querer. Entonces usted dice, sí, usted es un copión, pero sin querer. Entonces este curso, pues, no obstante, vamos a recordarlo. Entonces hay una de las clases donde vamos a hablar de citas y referencias. De hecho, la presentación está en el blog y está en el Dropbox ya, ¿sí? Se llama Escribir en la Universidad y entonces ahí vamos a hablar de ese tema. Quiero cerrar para dar la palabra a Cristian, que va a hablar. Pero también vamos a ver que siempre que haya referencia tiene que haber una cita. Es decir, si yo digo de dónde obtuve la información es porque estoy referenciando. Pero la cita es cuando digo, esto lo dijo Verónica Montaño. Ahora me van a enseñar que en vez de decir Verónica Montaño, digo Montaño, la fecha en que ella publicó, y esa es la cita, tal como lo dice Montaño 2016. Y digo que las citas son importantes, las referencias son importantes, de acuerdo, porque ella lo dijo en su texto. Y al final de lo que yo escribí, digo Montaño, coma, B, y digo en qué texto ella escribió eso, el año de publicación, la ciudad, en fin. Pues esa es la reseña que se convierte en referencia, ¿sí? Y la cita es cuando llamo dentro del texto. Gracias, Verónica, por la anotación. Me hice entender, Verónica y compañeros, sobre el adelanto de ese tema de citas y referencias, pero queriendo decir lo importante que es. Sí, profe. Muy bien. Cristian. No, profe, ya, pues yo iba a comentar algo de lo que usted había dicho primero, pero después yo iba a decir que sí, que lo que usted decía era como cuando dicen que no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. O sea, yo no era consciente de lo que estaba haciendo, pero sí eres responsable. O sea, pues igual debías saber. Exacto. Aquí en este curso nos vamos a tener el trabajo de hacerlo, es más, es como con el tema de la ortografía, las tildes, yo cuando hago devoluciones hago la claridad, digo, vea, por favor, a veces en la valoración afecto la nota cuando es un caso pues supremamente extremo, ¿cierto? Errores de ortografía, unas cosas terribles, pues uno dice, no, es que ponerle cuidado definitivamente. Y ojo con la digitación, ¿sí? Ahí pasa lo mismo, pero habrá momentos en donde la universidad, nosotros los profes, entramos a valorar cómo está el trabajo, cómo está escrito, y ahí sale la nota. Que es que está el tema, pero está mal planteado. Que es que yo lo que quise decir, pero para eso tú tienes competencia en lectoescritura. Que es que mira que plagiaste. Sí, pero yo no sabía. No. Ya te dieron en el curso de lectoescritura las bases para citar y referenciar. Bueno, ahora sí, Sebastián. Bueno, profe, estos dos modos Vamos de a hablar, contar. entonces, vamos a hablar de la otra lectura, listo. Muy bien, ven, un asunto, cada que hablemos en este foro o cuando hagan un trabajo con un profesor, sea escrito, pero también ha sido oral, lo primero que uno hace, que no lo hicimos ahora con Andrés y con Verónica, es decir, voy a hablar de la lectura, dos modos de contar, de Juan José Hoyos, que está incluida en el texto Contando Historias de la Universidad de Antioquia, si tiene completa la referencia. Ahora, lo mismo, yo a veces adrede no pongo la referencia, o bien porque en el curso vamos a hacer un ejercicio de informe de lectura y hay que llenar una ficha, entonces yo los pongo a que busquen. Sí, máxime ese autor que es un profesor de la universidad, pero en la clase cuando yo presento las lecturas yo hablo de lo que estoy diciendo acá.
Si ustedes revisan, yo esto que lo estoy diciendo acá lo digo. Entonces lo adecuado es decir, bueno, voy a comenzar a hablar de la lectura, al menos el primero que hable sobre el tema. Sobre la lectura, dos modos de contar, del profesor, del autor Juan José Hoyos. Es un texto que está dentro del libro Contando Historias. Es una publicación de 2016 de la Universidad de Antioquia, la editorial de la Universidad de Antioquia. Dos modos de contar nos plantea, ¿sí? ¿Está claro, Sebastián y compañeros? Sí, señor. Muy bien, adelante, Sebastián. Bueno, profe, en este texto nos cuentan sobre lo que pasó el 21 de julio de 1969, el día en que el primer hombre pisó la luna. Todo esto nos lo cuentan de dos maneras diferentes. Una es la informativa y la otra es la narrativa, ambas contadas por periodistas. Entonces yo hice como un cuadro comparativo de las dos formas que contaron las historias. Sí, la una la contó Una la Oriana contó, Falassi sí, y la y otra la la otra contó, Tomás Eloy Martínez, ¿cierto? sí, señor. ¿Es así, cierto? Bueno, Sí, muy sí. bien. Bueno, entonces le voy a hablar del cuadro comparativo. En el texto informativo destruye el orden cronológico con el cual pasan los hechos. En el Bien, Sebastián, narrativo, vamos a sí, hacer una cosa, Sebastián. Perdóneme que lo interrumpa. Me voy a ir al blog. dale. ¿Alguien consultó el blog y verificó que ese paralelo que está haciendo Sebastián, si hay algo sobre ese tema? Quiero saber. Entonces, créanme que yo no hago los asuntos adrede, pero les estoy enseñando a ustedes. Cada que un profesor ponga una carpeta en la fotocopiadora, vaya, escúlquela, ¿sí? Por favor. ¿Por qué? Porque esa carpeta tiene información del curso. Esa carpeta tiene información del curso. Espérenme un segundo que tengo un problema aquí con el blog. Esa carpeta tiene información del curso. Entonces, como tiene información del curso, esa carpeta, una carpeta como la del blog, una carpeta en la fotocopiadora, se los he dicho muchas veces, por favor, muchachos, por favor, esculquen. Entonces resulta que aquí en el blog, que tengo aquí un problema para ingresar, nos está mostrando cómo ese paralelo. Continúe, Sebastián, mientras yo busco el paralelo y vamos evaluando entonces. Lo voy a buscar y voy a tratar de ubicárselos a ustedes. Bueno, señor. Bueno, el Muy texto bien. informativo destruye el orden cronológico con el cual pasan los hechos. En el narrativo recompone, reconstruye y vuelve a crear el orden cronológico de los hechos. Informativo, destruye la atención del momento y está diseñado para que el lector se entere de los hechos fundamentales en los primeros párrafos del relato. En el narrativo, este acumula la mayor cantidad posible de detalles significativos y simbólicos, porque como dice Stendhal, en los detalles está la verdad. En el informativo no aparecen personajes, solo sus nombres, solo nos hablan de ellos con sus nombres. En el narrativo, a partir de los datos de la realidad, crea caracteres, dibuja personajes. Esto lo hace describiendo los rasgos físicos y espirituales de aquellos y su manera de comportarse. En el informativo, el tiempo no es más que una hora y una fecha. Y en el narrativo, el tiempo es uno de los elementos más importantes, como los personajes o la trama siempre está presente. En el informativo, el espacio es tratado con las descripciones breves, que a veces se reducen a solo datos como ciudad o la distancia del sitio donde ocurren los hechos. En el narrativo, el espacio es un objeto de especial cuidado y es descrito detalle por detalle. En el informativo, rara vez registran los diálogos, los resumen y los convierten en simples citas abstraídas de su contexto. En el narrativo, trata de captar los diálogos en su totalidad para mostrar los personajes del modo más realista. En el informativo, casi siempre suprimen las escenas y son cambiadas por resúmenes que el mismo narrador describe las acciones de forma breve y concisa. En el narrativo, las escenas son indispensables para mostrar la acción para que el lector viva los hechos como si fuera un testigo más. En el informativo, el punto de vista es único, objetivo y personal. El empleo de la tercera persona es muy constante.
y en el narrativo, la voz del narrador es producto de una exploración de las múltiples posibilidades de las personas gramaticales. Relación de las personas, pues gramatical es la relación de las personas o cosas referenciadas en un acto hablado con este acto. En el informativo, el contexto se resume o suprime. Rara vez se habla del pasado de los protagonistas, el cual casi siempre se reduce al lugar y fecha de nacimiento. En el narrativo, el contexto es indispensable para situar la acción principal. Se preocupan por el pasado y los antecedentes, por la vida en todas sus complejas manifestaciones en que están sumergidos los personajes principales. Bueno, estos dos son escritos de diferentes estructuras y estilos, pero ambos tienen un mismo objetivo fundamental del periodismo y es contar lo que sucede, pero cada uno hace de manera distinta dependiendo de su forma de ver la realidad. Fueron dos textos periodísticos creados por Al Rossiter, que fue el informativo, y Adriana Falassi, que fue el narrativo. No pertenece a distintas especies, pero después de ejercer la misma profesión, hallarse en el mismo lugar y presentar los mismos hechos, ambos escribieron textos cuya diferencia es tan grande como la distancia que hay entre la Luna y la Tierra. ¿Listo, profe? Muy bien, hay un paralelo muy bien hecho, Sebastián, me parece muy bien, muy acertado pues lo que acabas de exponer. Muchas gracias. Yo voy a ubicarles en el blog, en la unidad 2, igualmente está el paralelo. Entonces, pregunté quién pudo consultar. Sebastián me dice, no, yo lo elaboré y está completo. Voy a ubicarlo acá para poder entonces mostrarlo a ustedes. Bueno, continuemos. Verónica, ¿quiere agregar algo? Profe, quiero. Quiera, sí, muy bien. Eso está muy bien, que el profesor Canzón no diga eso, sino que usted misma caiga en la cuenta. Paréntesis también para otra cápsula gramatical, ¿cierto? Otra cápsula de hablar, ¿sí? Es caer en la cuenta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Caer en la cuenta, muy bien. Adelante. Bueno, ambos textos son demasiado diferentes. Se puede ver como los dos buscan un mismo fin, pero quizás en el narrativo logra crear en el lector como ese suspenso, esa capacidad de imaginar lo que está pasando y como de vivir el momento. En cambio que en el informativo solo se va como a los hechos, a mirar las horas y como que bueno, sí, pasó esto a tales horas y sucedió esto, pero en el narrativo como que el lector se siente demasiado atrapado por la lectura que está haciendo. Muy bien, muy bien. Mire que Sebastián lo decía, hay detalles. Entonces, ahora, abro la pregunta para que otras personas participen. ¿Qué entonces tiene que ver esto con el ejercicio del administrador de empresas? O sea, ¿para qué todo esto que estamos diciendo aquí entonces? ¿Qué va a hacer un administrador de empresas narrando? Yo les pregunto. Profe, tiene que ver mucho porque dependiendo de la forma en la que se cuenten las cosas, se logra atrapar al público, se logra vender bien un producto y demás. Entonces Eso tiene en que ver términos mucho la de, forma eso en términos de mercado, y los noto ustedes muy en términos de mercado, pero en términos de gestión del talento humano, es decir, los noto mucho en función de lo que pasa afuera de la empresa, pero adentro, cómo manejo el personal, cómo gestiono, Sí, ¿cierto? Andrés Felipe. profe, es que, o sea, adentro también se tiene que documentar, pues, cómo es documentar los procesos, Muy bien. documentar los perfiles, documentar también los hechos históricos que ocurren en la empresa, porque también hay que hacer el informe de sostenibilidad al finalizar el año. Entonces, Sí, cómo se va a contar esa historia, qué se va a presentar en los informes, digamos, de avance o de ejecución de los contratos. pero vamos pues a un asunto mucho más que yo siempre me acuerdo, y es que resulta que usted puede ser el administrador y jefe, puede ser uno de los directores que tiene su jefe a su vez, ¿cierto? O puede ser un colaborador. En todos los casos le van a decir a usted, vea, este fin de semana usted va a estar de turno en la planta. Repito, colaborando, coordinando o como jefe. Y a usted le piden un informe, ¿cierto? Entonces ese informe me dice, bueno, ¿qué pasó? Entonces hay que describir,
¿cierto? Como proceso, ya lo decía, es un proceso. Entonces ahí, porque diría, no, pero es que un administrador que sepa hacer cartas simplemente, ¿no? Digamos que las cartas, las circulares, los memorandos, el escrito pues de instrucción puede estar dentro del tema de lo informativo, ¿sí? Que ahí lo relacionan con lo periodístico. Pero pensemos en que un informe, ese informe de sostenibilidad, pero un informe más simple, digamos, como más rápido. Este fin de semana usted estuvo y por favor describa lo que pasó desde las 6 de la mañana del sábado hasta las 12 de la noche, hasta las 11:53 del lunes festivo, para que me cuente cómo fue el proceso, cómo fue la producción, qué novedades hubo, cómo estuvo el personal, pues todo. Entonces ahí hay que describir. ¿O no les parece, compañeros? ¿Cierto? Claro que sí, profe. Entonces, este ejercicio, y aquí estamos en esta discusión, y repito, 6 personas de los 16 que están conectados han opinado, han dicho que pues, opinemos, socialicemos. ¿En qué sentido? ¿Qué utilidad tienen las lecturas para la vida profesional? ¿Qué aprendí en la lectura? Y como lo han hecho hasta el momento quienes han intervenido en su mayoría, ¿qué contiene la lectura? Continuemos entonces, después de ese completo resumen que Sebastián nos hizo, con ese de 2 modos de contar, sino para yo mostrarles que me tocó dar una vuelta larguísima para ubicar la presentación de clase. Ahorita les digo en qué parte del blog está, porque el blog me está sacando un conflicto acá con la plataforma Meet, pero ya lo ubiqué pues dentro de la nube, dentro de la presentación de Genial y para compartirlo. ¿Alguien más? Digo, no sé por qué es, como por quintos esta vez. Quiero decir entonces que solo 6 personas hicieron las lecturas. Esto para mí es muy importante saberlo porque cuando vaya a valorar, a poner la nota, pues solamente va a haber 6 notas, ¿sí? Las otras notas, pues no tiene nota, va a tener un 0, ¿sí? Entonces quiero saber, pues, para qué. Y en esto de dar la oportunidad de que participe, que no se quede sin participar, porque es la valoración de un trabajo independiente que usted hizo. ¿Algo más sobre esos artículos, sobre esos ensayos? Bueno, Sebastián, sí, adelante, Duan. Pues, por ejemplo, en esa lectura hay dos, pues lo podemos relacionar como dos formas de pensar, ¿cierto? Dos perspectivas. Por ejemplo, no es lo mismo decir que un periodista de Estados Unidos que está allá y que él se logró como más o menos particular, por decirlo así, que un periodista, por ejemplo, de Rusia, ¿cierto? El periodista de los Estados Unidos va a ver como más alentador esto que está pasando, va a poder festejar, mientras que este otro periodista puede solo informar. Ah, sí, primera vez que el hombre está llegando a la luna, qué bien, y ya, ¿cierto? De igual manera, por ejemplo, en los ejemplos que estaba colocando usted de que, por ejemplo, que el administrador, pues en la empresa, ¿cierto? Podemos tener dos tipos de administrador. Un administrador que es más un jefe y un administrador que es más un líder. El administrador jefe te va a dar, por ejemplo, una orden. Ah, necesito que me hagas un informe, ¿cierto? Y el administrador líder te va a decir, necesito que me hagas un informe detallado sobre la producción, sobre la logística, sobre cada punto necesario en la empresa, ¿cierto? Entonces, de ahí donde parte pues, la importancia de tener las, pues, de ahí pues parte la importancia de la buena comunicación pues del administrador dentro de la empresa. Bueno, recoges muy bien lo que hemos dicho hasta el momento. Yo quisiera preguntar, dame 2 elementos que enumere Juan José Hoyos sobre los elementos que tiene la narración. ¿Cuál de todos te identificas? Porque pues eso está bien como opinión de lo que hemos dicho, pero acerca directamente, es más, ahí recoges elementos de la exposición de la comunicación y del desarrollo, cuando hablan del jefe líder, del administrador líder, pero puntualmente del documento, ¿cuál de los elementos que plantea en la narración te llamó la atención o no nos puedes explicar acá? Entre otras cosas, Sebastián ya los repasó muy rápidamente, los hizo. A ver, Duan, ¿me estás escuchando? Profe, ¿me puede repetir que no lo escuché? Sí, ¿cuál de los elementos que él esboza allí de la narración, que contiene la narración, te llamó la atención o crees que se puede aplicar? Para que nos refiramos de manera directa a la lectura, es decir, a tu ejercicio que hiciste de la lectura. Yo creo que la más asertiva sería la narración narrativa, que describe más adecuadamente los hechos. ¿Qué es una narración narrativa?
La narración narrativa que percibimos pues, aquí en la lectura es que nos cuentan los hechos más asertivamente como se están viviendo y se están pasando. Y la Venga, informativa pero venga, son los hechos que... paremos en algo. Yo pregunto a quien inició la lectura. ¿El autor habla de la narración narrativa en alguna parte? Entonces, corrijamos, Duván, no es una narración narrativa, ¿cierto? Es el estilo narrativo y el estilo informativo. Pero puntualicemos. Quiero en este momento, y te estoy llamando a que concretes, a que demostres y a que sustentes lo que leíste. Entonces, la pregunta es muy directa, muy concreta. De los elementos que tiene el estilo narrativo, ¿cuál de ellos te llama la atención? Y explícalo, ¿cuál? Es más, ahorita Sebastián nos dio pistas de esos elementos. Duván. Duan, ¿me escuchas? No. Sí, pero no puedo concluir, no Duan, ¿hiciste la lectura? Pero la de texto sí la hice y esta la leí, pero solo por partes. Entonces, pero, pues, listo. Se trata de que hagamos opiniones aquí, pero que aporten al diálogo. Cuidado con eso, que una cosa es ojear, otra cosa es leer, y otra cosa es leer y tomar nota. Bueno, ¿quién entre Verónica, Andrés y Sebastián me contestan la pregunta que le acaba de hacer a Duan? Andrés, ¿sí me hice entender con la pregunta que hice? Podría ser el orden cronológico en que suceden los hechos. Listo, Sebastián, pare que usted la tiene muy clara. Verónica, ¿cuál? Profe, la descripción de los personajes. Exacto, los personajes. Duan, mire, él habla de un tiempo, de unos personajes, de unos diálogos, de un ambiente. Andrés, ¿cuál otro? La cronología de los hechos. El tiempo, bueno. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, voy a empezar a hacer observaciones como hago yo. No estoy bravo, no les estoy echando cantaleta, pero sí estoy haciendo una reflexión. Por favor, el trabajo independiente hay que hacerlo en la universidad. La evaluación de lo independiente hay que hacerlo, porque si no, no podemos. Al menos en este curso que es tipo taller, yo no puedo estar haciendo exámenes y no es mi estilo y no debe ser así. Entonces noto que hay una pobre lectura, pues en su mayoría, pero noto que quienes hicieron la lectura fueron muy juiciosos. Invitación, ¿cierto? Motivación, ya que no hicieron la lectura. Hagan la lectura, por favor, que de verdad que es útil. Y voy a hacerlo, esa motivación a través del cuadro, que repito, Sebastián lo hizo muy bien, ¿cierto? No estoy demeritando lo que hicieron las otras personas que hablaron, sino ¿cierto? ¿Me están viendo en pantalla una presentación o no? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Que dice el estilo informativo, ¿cierto que sí? No, entonces no. No, entonces espere, pues miremos acá. Bueno, ¿quién me...? Vamos a compartir aquí, vamos a compartir aquí una pestaña. Voy a compartir una pestaña y voy a dejar de presentar y voy a compartir la pestaña de Genial. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, muchachos. Sí, profe. Listo. Sebastián, Verónica y Andrés, quien han hecho un juicioso participación, pero el resto, por favor, que esto se convierta en la motivación, en el llamado. No solamente esto, sino la nota que van a tener ahí, que no va a ser positiva, va a ser pues no va a corresponder pues a la tarea, ¿cierto? Para que, por favor. Recuerdo que también con el tema de la presentación de comunicaciones de la gestión, también ocurrió, ¿cierto? Leámoslo. Entonces, por favor, esos trabajos independientes son importantes. Pero bueno, pasemos la página y sigamos acá, lo va a hacer muy rápido. Esto, es más, la otra reflexión. Si yo les dije que esculcaran el blog, que miraran, esto está en la unidad 2 del blog. No se los puedo mostrar en este momento porque el blog no me está dando, me lo está rechazando, tengo que mirar bien, pero abrí la presentación por otro lado porque yo la tengo en la nube. La presentación se llama Producción del texto escrito, ¿cierto? Se llama Estilo narrativo, estilo informativo y concreta mucho más lo que los tres compañeros que han aportado bastante hoy nos dijeron. Entonces yo quisiera que Verónica, Sebastián y Andrés comenzaran a complementar lo que yo voy diciendo, ¿cierto? Entonces, miren, estamos hablando de la producción del texto escrito. Ya lo dijimos, antecedentes, referentes, causa, problema, afirmación, solución, conclusión, impacto. La misma Marina Parra lo concreta.
Ahora, hay un orden, sí, un propósito, un sentido, una unidad y una coherencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Aportes, los escucho. Sebastián, Profe, Verónica, Andrés. mira que había o sea, como una forma diferente de exponer el punto de vista en el estilo narrativo que en el estilo informativo. Listo, venga pues Andrés. Entonces, tipos de textos. Listo, léalos. Ahora sí, lo que usted está Está diciendo, la novela, el cuento y la crónica, entre otros, dentro de entre lo otros. narrativo, los principales, listo. Y en los tipos de texto informativo, la noticia, el informe instructivo, la carta o la circular. Entre otros también, porque no son todos. A ver, yo siempre referencio, digo, vea, la mayoría de los premios Nobel de literatura, García Márquez, ¿cómo se llama? Este peruano, la chilena, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, todos han sido periodistas, la mayoría, antes de. ¿Cierto? Algunos se meten con la política, pero al caso aquí vienen, han sido periodistas. ¿Por qué? García Márquez comenzó como periodista en el Universal de Cartagena, después estuvo en El Espectador. ¿Qué comenzó haciendo? Noticia. Después entrevista, después reportajes y después crónicas. Esos son los 4 géneros del estilo informativo. Resulta que cuando yo ya comienzo a hacer crónica es porque crono es tiempo, y cuando empiezo a hacer reportajes porque involucro los personajes, bien sea con entrevistas, con la noticia ampliada, digamos así. Entonces comienzo a hacer ese tema narrativo y ellos comienzan haciendo poemas, haciendo literatura, haciendo novelas. Entonces eso es, ¿cierto? Ahora, entonces miren los tipos acá, pasa uno al cuento, a la novela, de la crónica pasa uno a cuento, a novela. Esa es la explicación que yo le doy, pues que empiezan por ahí, distinguiendo muy bien lo que nos está diciendo Juan José Hoyos. Continuemos. Repito, los 3 compañeros o alguno de las personas que quiera participar. Yo ya dije lo que tenía que decir sobre el balance de la lectura del día de hoy, pero sigo invitándolos a que miren la presentación. Les dije también, está en ni Andrés, ni Verónica, ni Sebastián, ni Duan, ni quienes han hablado, miraron en el blog esta presentación y en el Dropbox. Honestamente, ¿quién la pudo ver antes de? No. Entonces yo estaba diciendo, ahora un profesor pone una carpeta en la fotocopiadora, les pone, léalo muchachos. En este caso en el blog hay unos documentos, una información de referencia que siempre deben leer. Entonces, bueno, vea, ahora, hoy no la abrí desde el blog porque como les digo no me da, pero está en el blog, aquí la abrí desde la nube. Sigamos entonces. Repito, no solamente los 3 compañeros a los quienes me refiero, no estoy limitando la clase a ellos nomás, simplemente como ellos han participado, pero sigo haciendo el llamado a que el resto de compañeros participen. Y es más, el hecho de que haya dicho que detecto que no leyeron no quiere que no puedan preguntar y que yo no les deba explicar. Sigue igual la dinámica de la clase. Muy bien. Entonces, ahora el estilo narrativo. Verónica. Estilo narrativo, antecedente, problema, causas, referentes, afirmaciones, proposiciones, conclusión, impacto y solución. Sigue teniendo el mismo esquema, la misma estructura que hemos trabajado, ¿no? Ahora, el estilo informativo, Verónica. Estilo informativo, idea principal, hecho principal, desarrollo, explicación, cada idea. Explicación de cada Sigue. Mire que ahí ya se simplifica, ¿ya? ¿Es claro lo que estamos trabajando acá en este momento? Me devuelvo a la sala. ¿Hay alguna duda para todos? No solamente por los Sí, compañeros. solamente que el informativo solo cuenta los hechos más importantes. Bueno, sí, ahí estamos hablando de la estructura. Espere para que hagamos el paralelo que usted comenzó a hacer, Sebastián. Pero verá, lo hacemos. El resto de compañeros, Danilo, Edison, ¿vamos al hilo con la clase? Sí, profe. Listo. Esos Sí, estoy documentos. escuchando pendiente. Bueno, muy bien. El estilo, pues según lo que entendí, es como que en el estilo narrativo siempre tiene que haber como una causa y una consecuencia, pues es como que una para la otra, y ya en el informativo simplemente usted puede desplegar y decir las cosas y ya está, ¿cierto? No, vea. El informativo también habla de un hecho, la consecuencia, solo que el tema por ahora digamos que está en los detalles. El narrativo hace uso de detalles, describe ambientes, describe personajes, incluye diálogos, ¿sí? Pero eso es lo que vamos a ver a continuación. Listo. Y verá. Bueno, entonces, pilas pues para que participen. Bueno, entonces,
Resulta que los elementos, lo que yo le preguntaba inicialmente a Duan, yo le insistí para que él cayera en la cuenta, es que él comienza a mirar unos elementos, unos aspectos que bien los describió Sebastián y que Andrés y que Verónica han hablado de él, ¿cierto? Han tratado, yo los tengo aquí organizados, es el tiempo, el foco, los personajes, ¿sí? El narrador, el contexto, el punto de vista, el tono y la extensión que debe tener cada uno. ¿Estamos de acuerdo que esos son los elementos? Si me falta alguno, me dice. Entonces, el tiempo. Ahora sí, Sebastián, el tiempo en el estilo narrativo, ¿cómo es? Orden cronológico. Tiempo. Se cuenta antes, ahora, después de la historia. Se reconstruye, recrea o deconstruye orden del tiempo. Espiral del tiempo. Él lo llama espiral del tiempo. Han visto que hay autores que, por ejemplo, García Márquez, yo pues lo menciono mucho porque es colombiano, porque nos pusieron a todos a leer el bachillerato mucho de él, por ser premio Nobel, que uno dice, uy, cómo es de difícil leerlo, porque el hombre deconstruye el tiempo, ¿cierto? Él lo construye, lo reconstruye y lo deconstruye. Es decir, él plantea una línea de tiempo, pero él mismo la violenta, la vuelve nada, la pone aquí y allá, pero él también la desbarata él mismo. Entonces, eso es de construir. Ejemplo, el día que iban a matar a Santiago Nazar, se levantó, soñó, qué tal cosa, y de repente por allá en una parte de esa crónica empieza el día que nació Santiago, o el día que él conoció a Ángela Vicario, no sé. Entonces, eso es de construir. En el cronológico, en el estilo narrativo, pasa eso con el tiempo. Miren ustedes. Ahora, Sebastián, el paralelo con el estilo informativo. Focos, escenas. No, perdón, aquí. Ya. Orden cronológico, tiempo. El hecho es único tiempo. Cronología lineal. Es un único tiempo. Lo informativo va a decir, el hombre llegó a la luna. El hombre llegó siendo las tales horas del 21 de julio y casi que lo cuenta en orden. Entonces, ahí viene la respuesta a lo que decía ahora Cristian, ¿cierto? Él decía, no, pero es que se come datos. No. Lo que pasa es que, miren, el tiempo aquí es lineal, cronológico, tiempo, es único, un único tiempo. En cambio, en el narrativo hay varios tipos de tiempo. El pasado, el futuro, lo construye, lo deconstruye. ¿Me he hecho entender? ¿Va bien hasta ese paralelo? Y repito, no leímos, pero estamos motivando y que todos entendamos. Y quienes hicieron la lectura me corrigen, me complementan. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, foco. Ahí te escuché, Verónica. ¿Cierto? ¿Usted ve que dijo que sí? Sí, señor. Que sí? A ver, foco en el tema narrativo, en el estilo narrativo. Foco, escenas. Escenificación, escenario, expresiones, precisión de datos, accesorios, crea suspenso, tensión. Bueno, recuerde, Duan, que usted estaba hablando de la narración narrativa. No, tal vez hay una confusión. Es el estilo narrativo y el estilo informativo. Entonces estamos diciendo, en el estilo narrativo el foco, el punto central son las escenas. Ahora, se escenifica, se pone en escena. Estaba sentado en una silla y tenía un cojín rojo y al fondo tenía unos libros. Su imagen podía ser captada como la de un hombre que explica y que está preocupado por ese tema, no sé. Y el escenario, un escenario, ¿cierto? Y entonces todo eso lo detalla. Sí, a ver, ¿quién va a...? Describe muy ampliamente todo lo que pasa en las escenas. Exacto. Y precisa los datos. ¿Qué son los datos accesorios? Por ejemplo, era una mañana, pues está dentro del foco, pero está dentro de los detalles y dentro del tiempo, pero una mañana cálida, pero en tiempo de invierno en Medellín, mitad de semana, como todas las mitades de semana, se torna un tanto rígida y aburridora, no sé qué, el calor así ya que tuviera pereza, no sé qué, eso pues no importa pues que esa mitad de semana, pero es un dato que es accesorio, es agregado, pero que él lo incorpora para poder dar esa escena, ese detalle. ¿Sí? Ahora, dentro de 8 días les voy a entregar unas lecturas para una experiencia de lectura que vamos a hacer por allá en abril, mayo, tal vez sí, ya al final del curso, en donde vamos a tener lecturas donde hay suspenso, hay tensión, otras que son de aventura. Entonces, el estilo narrativo lo que hace es que crea un clima, a partir del foco, el suspenso, ¿cierto? El misterio. Ahora, ¿cómo es el foco en el estilo informativo, Verónica? Foco, escena. Escena única, pirámide invertida. Bueno, ¿quién de los quienes leyeron? ¿Qué es la pirámide invertida? Y ahí él habla de la pirámide invertida. ¿No caemos en la cuenta de qué es?
Profe, que se empieza hablando de los hechos más importantes y ya luego, pues, con los que tienen menos importancia. ¿Y eso qué tiene que ver con una pirámide? ¿Por qué se llama pirámide? Pues que se inicia primero con lo más importante y así se va como decreciendo, creo que es la palabra de la importancia. No, bueno, concretemos, vas por la pista. Una pirámide es un triángulo, ¿cierto? Entonces digamos que es un triángulo parado al derecho y aquí está al revés. O sea, la base, que es lo más grueso, ¿sí? Es lo que se entrega, el grueso de la información. Y ya lo último, los detallitos, esa cúspide, lo más delgadito, es lo que va, por eso se llama pirámide invertida. Entonces, esa pirámide invertida tiene que ver con el párrafo de entrada fuerte, muy fuerte, cuenta todo como es, cuenta otros detallitos en la mitad y al final termina, concluye de forma simple. Y es una escena única. Entonces, miren lo que decía ahora Cristian, no es que se quite pedazos, no es que no hable completo, sino que es una escena única, punto, la que es. Y ya dijimos que es un solo tiempo, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí para todos? ¿Alguna pregunta? Sí, El tema profe, que es muy como importante. Sí, Andrés. va de lo general y ya después a lo puntual, ¿cierto? Como va de lo Sí, macro, digamos que lo macro importante, lo grueso, sí. Y ajá, casi que lo último es como lo accesorio, sí. O sea, lo que es porque es informativo, es de menos extensión, ¿sí? ok. Profe, como la escritura de los periódicos con Ah, su título y su por, cabezote pues, de información y después el desarrollo. por eso se llama informativo noticioso, claro, periodístico, ¿sí? Exacto, exacto. Y por eso yo decía ahora que el género de la noticia, entrevista, crónica, reportaje, exactamente, Harold. Gracias por la precisión. Bueno, vamos bien hasta ahí, el resto de compañeros. Aquí aplica lo que he dicho, Camilo, Edison, Laura. No me los leí, pero venga, yo pregunto. Ya nos dijeron que no nos leímos y qué nos pasó, pero sigamos participando. A ver, lo importante, y finalmente, ¿qué consiste este tema? Que entendamos y que podamos aplicar esto, como bien lo decimos, a la vida profesional. Profe, no, Bien, pues yo Laura. antes de que el compañero Andrés interviniera, pues iba a preguntar bien lo de la pirámide invertida, pero pues ya con la intervención de él la entendí. Es como, pues empezar con lo más importante y terminar como con lo que es más general. Sí, sí. Ahora, Harold terminó de precisar, los periódicos son eso, las noticias. Claro Ujú. está, claro que hay que decir lo siguiente. Los periódicos, sobre todo las ediciones de domingo, ediciones grandes, tienen crónicas y tienen reportajes, ¿sí? Ya lo dijimos, que el género informativo, pues es el tema periodístico, también puede tener crónica y reportaje, que es lo que más se aproxima a lo narrativo. Pero ya puramente hablando de lo narrativo, la novela, el cuento, ya se adentran en ello. Ya hice la explicación. Muy bien, Laura. Eh, Vamos entonces a continuar. Yo continúo acá, voy a volverme acá a la presentación. Entonces ahora contesto, perdón, los personajes. En el estilo narrativo, ¿cómo son los personajes? A ver, ahí tienen en la pantalla. Personajes, Profe, diálogos, Andrés, bien pueda. Y después le colabora a la otra persona. ok. Personajes, diálogos, personalidad, rasgos y relacionamiento, realismo, cercanía entre personajes, diálogos conectan y hacen avanzar. Tipos de narrador, primera persona, protagonista, testigo, monólogo interior, segunda persona, epistolar, tercera persona, omnisciente. Aquí nos está diciendo, casi que nos cuenta. O sea, en el noticioso, no importa qué relación tienen Andrés y Oscar, estaban ahí en la escena y a los dos les pasó, punto, informa, el techo puntual. Puede que diga que era el profesor y el estudiante, tal vez. Muy rápido, en cambio aquí hay un diálogo, hay una cercanía, explica, casi que nos cuentan qué relación tienen, hacen ver como, y casi que uno palpa ahí cómo se quieren, cómo se estiman, qué cara pone Andrés cuando ve a Oscar, por ejemplo, pues, si fuera, sí, es porque es un diálogo, es un personaje, es una cercanía. Ahora, eso también depende y se presenta con un tipo de narrador, entonces aquí están los tipos de narrador, ¿cierto? El protagonista cuando está contando su historia. Entonces, por ejemplo, yo puedo contar lo que pasó en esta clase desde mi punto de vista, desde mi rol, y lo cuento en mi primera persona, ¿cierto? Pero también uno de ustedes puede contarlo como un testigo y hace un monólogo interior y hace reflexiones, pero también puede hacerlo alguien como tipo carta, tipo lo narra y lo dice, vea, eso pasó allá y todo. Pero entre otras cosas, este último que es el que más se utiliza y es el que utilizan en las crónicas y que mayoritariamente es la tercera persona o narrador omnisciente.
Cuidado con esto del narrador. Vamos, este tema de la narración continúa, vamos a hacer otra aplicación. ¿Y qué quiero decir? Que investiguen mucho más de lo que hay acá y de lo que explica Juan José Hoyos. ¿Está claro esto de los personajes y los diálogos? Sí, señor. Entonces, cuando habló Andrés, ¿habló Verónica o quién habló? Que escuché, yo no lo estoy viendo porque estoy aquí en la pantalla de la presentación. Habló otra dama. ¿Fue Verónica o fue No, quién? pues iba como a ayudar a leer ¿Quién la soy yo? diapositiva. ¿Quién es yo? Laura Díaz. Laura. Entonces, Laura, venga pues entonces y vamos a explicar. Laura, adelante. Entonces vamos a hablar de los personajes y los diálogos en el estilo informativo. Adelante. Bueno, vamos a hablar de los personajes y los diálogos en el informativo. El personaje se nombra, pero no se describe. Son simples datos o roles. Y el narrador es el testigo del hecho. Laura, entonces, si en el otro dijimos que había narrador omnisciente, primera persona, aquí es un solo testigo. Es impersonal la mayoría de las veces, sí. ¿Sí? Un vehículo cayó desde un quinto piso en una de las unidades residenciales, en una de las conjuntos o edificios de Castropol. Punto. Pero si vamos a hacer una crónica, ya una noticia amplia, pues tipo crónica, comenzamos a hablar a qué horas llegó, las placas del carro, un carro blindado, le agregamos que es un carro procedente de Cali, que eran 3 individuos, perdón, pudimos decir que los eran 3 individuos, pero aquí los describimos, comenzamos a hablar. Ese fue un hecho de esta semana. ¿Alguien lo sabe a qué me estoy refiriendo? No. Sí, señor. profe. ¿Pasó en La Bogotá? noticia. No, aquí en No, Medellín. Medellín. No, ni idea. De un parqueadero y está todo raro el video porque los tipos se montan, hay uno que coge el carro, entonces no sé, pues no sé, metió mal, es un carro automático, entonces el hombre coge y no sé, pum, y se va para atrás y tumba el muro y se cae. ¿Cómo? Se metió neutra eso. Yo no sé, se fue y se... Pero después viene el otro tema, que es el que hace que sea una narración ya se está convirtiendo en una narración. Y es que les encontraron armas en una caleta en el carro y después dinero en efectivo, 150 millones en el apartamento para donde iba. Entonces, miren que la noticia, la primera que nos dieron como a las 12:40 fue que otro hecho otro accidente en Medellín y contaron que el carro se fue, que eran 3 ocupantes, que habían muerto, punto. Tal cual, no más. Y fue un testigo del hecho, ¿cierto? Son simples También datos. vi que están haciendo un estudio que el muro de los parqueaderos lo están haciendo muy delgados. Eso ya viene otro tema, pues, ya es otro tema, pero digo yo, pues, que si vamos a hacer una crónica, porque lo que están insinuando es que eran personas dedicadas a actividades ilícitas, pues algo así como esos carteles, porque plata en efectivo, armas, no sé, que de Cali, bueno, ya uno empieza, entonces ahí es donde empieza el tema a volverse una narración, porque empiezan las características, la asociación, pero aquí Laura nos acaba de leer cómo, a diferencia del narrativo, el informativo, miren, va, personajes, diálogos. Ahora, ahorita decía Cristian, pero entonces es que se come pedazos, así le entendí, o habla nomás de una parte. No, mire, sí habla de todo el hecho, claro, y lo relata, pero el tema está en cómo aborda, en este caso, los personajes y los diálogos. Es como Bien, más ¿está claro? resumido, Sí. ¿no? Profe, es como más resumido. Es directo, bueno, sí, si no tiene tanto detalle, Más directo, es más más puntual. escueto, digamos, no digamos resumido, sino escueto, ¿cierto? No profundiza. No profundiza, da los datos exactos, pero digamos que puede ser profundo y directo, más no detallado, ¿sí? Ahí es donde está el tema, los detalles en lo narrativo, ¿sí? Porque mire que aquí dice quién era el gerente, los datos es que estaba en una rueda de prensa, dice que está dando unos datos sobre comportamiento económico, esos datos aportan a los datos de la economía y entonces con ello vamos a hacer esto, no más. Y el que lo cuenta fue el que nos está transmitiendo, ¿sí? Pero Profe. podríamos hacer una crónica con eso cuando empecemos a dar detalles, describir el señor, su trayectoria, en fin. Adelante. Entonces, según eso es como que, bueno, dicen casi todo, pero como por encimita, ¿cierto? En cambio ya en la... Es que esos calificativos que estás utilizando, perdón, por encimita, resumido, no. Venga, es directo. Es escueto. Escueto es cuando alguien dice lo preciso, no por encimita. Es muy diferente hablar por encimita a decir lo preciso. Las pilas, no es por encimita, ni resumido, ni incompleto, no. El estilo informativo es directo, ¿sí? Lo escueto, lo necesario, ¿sí? Entonces hago eso para que precisemos, ¿vale? Listo, entiendo. Para que no nos confundamos. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Cristian. Entonces, pues que eso de que por encimita, eso, no, para que seamos exactos y no se nos confunda la exposición. ¿Vamos bien todos hasta ahí? Bueno, entonces ahora vamos con el contexto. Adelante con el contexto. Ay, espéreme. El contexto.
Antecedentes, Bueno, ambientes del hecho, tratamiento. Sí. Bueno, ¿quién me va a colaborar? Léalo, por favor. Bueno, cuando hablamos de contexto, hablamos sobre antecedentes, ambientes del hecho y tratamientos del espacio. Muy bien. Ya hemos hablado de eso, de dónde viene, qué pasó ahí alrededor, qué clima hay, qué está ocurriendo, ¿cierto? Y el tratamiento del espacio, o sea, lo que más complementa la escena, tanto interna como externa. Ahora vamos a lo informativo, del contexto en lo informativo. Verónica. ¿Verónica fue o Laura? ¿No? Laura. Laura, adelante. El contexto se refiere pues al contexto del hecho en sí, sin ambientes ni antecedentes. Entonces, Cristian, no es que hablemos del contexto por encimita, sino que va a lo que va en sí. No es que hagamos un resumen, sino que son ambientes simplemente sin antecedentes. El ambiente ya se cayó del quinto piso y el carro quedó con averías. Punto. ¿Ya? En cambio, mire que aquí en el otro decimos de dónde viene el carro, todo eso que dije yo ahora. Entonces, mire, entonces no es que esté incompleto ni por encimita, sino que son contextos en donde el uno es informativo y el otro narrativo. Punto de vista en el estilo narrativo. El punto de vista es la afirmación, la posición correcta, concreta y la forma de ver la realidad, son calificativos. Adjetivos, ahí sí. Aquí viene un tema muy importante en esto de la producción narrativa y son las figuras literarias para que las vayan investigando además mirando. Ejemplo, en El Principito, que todos creo que lo hemos leído alguna vez o sabemos de qué se trata, de Anthony de Saint-Exupéry, dice el niño cabellos de oro, ¿cierto? Pues uno no va a decir pues que el niño sí tenía cabellos de oro, imagínense, hay que motilarlo pues para vender ese oro, no, es un símil del color de su cabello porque era rubio, entonces ahí hay un calificativo, ¿sí? para llenarlo de belleza, para poder describirlo mejor, y entonces yo califico, ¿sí? Hacen que él entonces dentro de su niñez, pero su realismo, pues, se atreva a pensar y no esté contaminado como los adultos nos contaminamos, hay que seguir siendo niño, por ejemplo. Ahí dije pues una carreta larguísima, pero finalmente a eso se refiere esto del punto de vista, ¿cierto? Entonces, en este hay calificativos, hay una forma de ver la realidad, ¿cierto? Vamos al punto de vista informativo. Neutral, imparcial, objetivo, a lo que va. ¿Sí? Entonces, ahí no hay adjetivos. Usted en un periódico, a no ser de que sea un periódico amarillista, un periódico de estos que dicen ellos que no es amarillista y no popular, usted, pues la idea es que no tenga calificativos, ¿sí? Hago la claridad porque hay títulos que tienen pues doble sentido, pero el informativo simplemente va a lo que va. El hombre llegó a la luna, fue un hecho importante, punto. ¿Ya? Puede que en este narrativo el punto de vista sea que estamos a 2 segundos, no a tantas millas, es un paso gigante para la humanidad y empiezan todos esos y eso hace parte de lo narrativo, en el caso del ejemplo de la luna. Vamos al tono. Leamos el tono. Extensión. No importa la extensión en aras del estilo y el tratamiento que son organizados y secuenciales. Entonces, profesor, ¿en una narración cuánto tiene? Un libro de 1500 páginas, una novela, sí, claro, El Quijote por allá, 100 años de soledad, ¿cierto? Pero también vamos a ver un ejemplo en clase de una narración tipo cuento que en 14 líneas cumple todos los requisitos de tiempo, de foco, de personajes. ¿Sí? No tiene diálogos, pero cuenta pues todo, ¿sí? Que tiene un narrador, en fin. Y aquí viene el tono, ¿sí? Impersonal, ¿cierto? Perdón, extensión. La extensión que se suscribe a las 7W. Aquí viene la estructura lead, cuerpo y cierre. Entrada, desarrollo y salida o conclusión. ¿Qué son las 7W? ¿Quién las recuerda? Bien porque las haya visto en el documento que leyó, porque lo tenga pues, ¿cuáles son las 7W? Andrés, las 7W. ¿Cómo, cuándo, dónde? Espérenme, sí, Laura. Supongo que es el qué, el cómo, cuándo, dónde. Muy bien, Harold, Laura. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué efecto, quién? ¿Sí? What, who, where, we, ¿cierto? Why. ¿Sí? Se llaman las 7W porque son las 7 preguntas en inglés. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo aquí? Que la extensión se escribe simplemente a lo preciso. Que tenga estos 3 y que responda. Ahora, las noticias empiezan por el qué. Una gran depresión económica se está dando, ¿sí? O el cómo.
debido a como consecuencia de la gran pandemia, ¿sí? O el quién, el ministro norteamericano, el presidente norteamericano, Joe Biden, el qué, el quién, ¿sí? El cuándo, desde el último año, pues así comienzan el informativo, ¿cierto? Los españoles lo llaman entradilla, los gringos lo llaman lead, el cuerpo, lo llaman también los gringos, o nosotros llamamos desarrollo, como nosotros llamamos entrada simplemente en español, desarrollo concreto, párrafos de desarrollo, cierre, salida, ¿ya? Ahora, entonces aquí tenemos las características, acá los tipos ya los hablé, acá hay un video que vamos a desarrollar después con el aplicativo de narración y está el aplicativo que vamos a hacer de narración para quien lo quiera mirar, lo vamos a hacer en próximas clases para que lo preparen, el tema de lo narrativo. Entonces, por favor, todavía, a pesar de que hoy no haya habido como valoración para algunos, todavía hay otra actividad que tiene que ver con estas lecturas, sobre todo con el estilo narrativo. Me hice entender, fui claro con la explicación que hizo Sebastián, con la ayuda de Andrés, con lo que dijo Verónica, con lo que aportó Harold. Gracias, Laura, que expresaste ahorita que no habías leído, pero estás ahí en la clase y estuviste pues leyendo. Laura, ¿ya hay más comprensión de qué tratan los documentos? Profe, sí, igual pues los voy a leer para... Y motivación, claro, por favor. Sí, señor, claro que sí. Bueno. ¿Algo Profe, más? Sí, Danilo. Sí. Pero para eso, ¿será que me puede hacer el favor de abrir la característica del punto de vista con respecto al estilo narrativo? Con mucho gusto. El punto de vista, sí. Adelante. Bueno, es que yo del documento pues pude observar que se hablaba que con respecto al estilo narrativo también se pueden expresar sentimientos y opiniones. Entonces no sé si de pronto... Entonces, un sentimiento es una forma de ver la realidad. Por ejemplo, para mí los días fríos son lo mejor. Fresquito, pienso con la realidad. El mundo debería ser frío como la primavera, pues, o frío, ¿no? O podría decir el calor que no apabullante, que no deja. Ahí estoy describiendo y estoy dando detalles, pero es una forma mía de la realidad, ¿cierto? ¿Sí? Sí, y además estoy haciendo calificativos. ¿Qué fue lo otro que dijiste? ¿Qué otro elemento que no está aquí, pero que te lo voy a explicar? ¿Cuál otro? Que decía opiniones. Bueno, entonces mi opinión es, en mi opinión, los días cálidos se prestan más para trabajar en una clase de lectoescritura a las 10 de la mañana. O al contrario, comenzó el día frío y ya está empezando a calentar. Yo no sé dónde están ustedes, pero aquí ya empezó. ¿Sí? Como esos días de marzo, cuando el fenómeno de la niña hace que entonces comience un frío para la clase de 6 de la mañana que cala los huesos, pero que a mitad de mañana se convierte en bochorno y hace que la misma clase de lectoescritura, pero con otro grupo, sea un poco más difícil por la incomodidad de la sudoración. Pero al fin y al cabo, después de ese intenso sol, vuelve otra vez la lluvia torrencial en horas de la tarde y el Valle de la Urra entonces comienza con su aguacero a tener una noche otra vez fría, se oscurece y al otro día vuelve la misma situación. ¿Qué hice ahí, muchachos? De quienes están en Medellín, el Valle de la Urra, cierto que hice una narración de lo que está pasando e hice lo que Danilo está diciendo. Hombre, hace calificativos, hace detalles, habla del ambiente. Me hice entender mucho más con el ejemplo. Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Cuál sería la versión informativa de eso que acaba de decir Danilo? Versión informativa, como el estilo. ¿Cuál sería el escrito en estilo informativo del ejemplo que acabo de poner? A ver. En el estilo informativo, pues ya sería como basándose en los hechos, ¿no? Que ser objetivo. No, pero dígalo. Bueno, se lo voy a decir acá. Yo mismo voy a hacer el ejemplo. Por esta época de lluvia en las tardes, mucho frío en la mañana y asomos de sol durante el transcurso del día. Eso es lo que el fenómeno del Niño está entregando, no solamente en Medellín, sino en gran parte de Colombia. El IMAD y las autoridades meteorológicas dicen que hay que tener prevención, no solamente con la salida, sino con el tráfico vehicular. Punto. ¿Cierto? Hice una noticia ahí rápido. ¿Sí la captó Danilo? Sí, señor. Entonces no dije que a mí me parece que el calor es bueno, que es malo. No califiqué, no describí. Simplemente dije lo que pasó, ya.
El detalle más aproximado como a la descripción fue el fenómeno de la niña, pero es un tema técnico, que eso es lo que están diciendo, que por eso es pues que estamos con estas inundaciones y con este invierno, pues como este clima tan raro, ¿no? Bueno, nuevamente entonces queda claro ese tema. Voy a volver a la presentación de clase. Entonces, miren, nuevos aprendizajes, aportes y paralelos, utilidad profesional y personal de las lecturas. ¿Qué les parece, muchachos, si les digo a todos, no solamente a quienes leyeron, que quienes no participaron hoy acá tienen una segunda oportunidad? Laura, por ejemplo, que se empapó, que estuvo ahí, y en el blog, y en el Dropbox, pero ojalá en el blog, hagan un comentario con eso que está allí, con esa actividad. ¿Es claro para todos? Edison. Profe, hacer el Bueno, comentario donde están las lecturas. Sí, profe, sí. Edison. El comentario de la lectura. Muy bien. Entonces, Edison, por favor, léame lo que dice, lo que está en pantalla. Lecturas, nuevos aprendizajes, aportes Sí. y paralelos, utilidad profesional y personal. Eso fue lo que acabamos de hacer aquí en la clase. Hablamos de los aprendizajes que Claro. tenía. Ahora, aplicación activa 4, la encuentran en la unidad 2 del blog. No voy a abrir el blog porque tengo dificultad ahí, pero y además, bueno, es válido también transcribir tal cual como está la presentación, como está la instrucción de la actividad. Entonces, para todos, incluyendo a Verónica, a Andrés Felipe, a Brian, a Danilo, a Harold, a Sebastián, a Duan, ¿sí? Que hicieron comentario en clase, pero quiere decir que ellos tienen una buena valoración más el comentario que van a hacer. Entonces, para todo el grupo, por favor, realizar la actividad 4. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Hombre, otra vez más la reflexión y ese tono pues muy de profesor, de pronto hasta de papá, diría yo, muchachos, no se trate que no hagan la actividad, no se trate yo ponerles un 0, sino, venga, rescatemos al menos la mitad de la actividad. Los estoy llamando a que no les quede ese 0, sino la mitad haciendo esto. ¿Qué tiene que hacer? Póngase a leer ahorita los textos y haga esta actividad. ¿Cuál actividad, Edison? Léela, por favor. Aplicación activa 4. Aplicación activa 4. Haciendo uso del espacio disponible en la parte inferior de la entrada del blog, unidad 2, conceptos del lenguaje, introduce tu comentario, comenta los textos y forma cómo a partir de ellos vas a implementar mejoras a tus escritos futuros. Incluye tu nombre, código de identificación y grupo. Como en el comentario anterior, una vez escribas, puedes comentar los aportes de los otros integrantes del grupo. Entonces, ¿qué estoy haciendo el llamado? Léalas. Ahora, ¿hasta cuándo va a ser? 3 días después de la actividad. O sea, van a tener hasta el próximo sábado para hacerlo. Por favor, no. Cuando yo, por ejemplo, digo, ¿y qué decía la lectura? Y todo eso, le estoy haciendo caer en la cuenta que una cosa es ojear la lectura y hacer comentarios parafraseados y otro asunto es leerla de verdad. Entonces, yo voy a revisar esos comentarios para que al menos quienes no participaron, porque no leyeron para hoy, después de 20 días de plazo, pues entonces lo hagan en estos próximos 2 o 3 días y tengan la oportunidad de que esa nota no quede en blanco, no quede en 0, que hace parte del primer seguimiento. Entonces, que lo hagan. Ahora, ¿qué pasa con quienes hicieron el comentario en la clase? Reitero, tienen doble, pues una valoración más integral, ¿cierto? Entonces, Andrés, perfectamente, hace su comentario allí. ¿Qué más les estoy pidiendo? Que comenten lo de los otros compañeros allí en el blog. ¿Listo? ¿Está claro? Y está claro la oportunidad que estamos dando, porque finalmente, ¿cuál es mi interés, muchachos? Que lean, que aprendan de las lecturas, que este taller cumpla su efecto y que ustedes desarrollen la competencia. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bueno, Camilo, Edison, bueno, no digamos quiénes lo leyeron, cada quien sabe quién no leyó, quién no participó, y entonces quiero que tengan esa oportunidad, ¿sí? Edison, vos que estuviste la vez pasada en el curso, ¿cierto? Que el curso aquí es así, tipo taller, tipo motivación, venga a ver, hágalo pues, y entonces no se trate yo llevarme el punto de que usted no lo hizo y entonces menos trabajos califico, no. Yo quiero saber que usted está trabajando, ¿o no es así, Edison? Sí, aquí no es que usted tenga que partir el lomo, partirse el coco pensando qué va a hacer con los trabajos son prácticos, son fáciles, siempre y cuando uno siga los lineamientos, las lecturas, pues todo es como encaminado, una cosa lleva a la otra, todo va como Inclusive cuando no lo hacen, yo en este caso es una segunda oportunidad. Digo yo aquí en voz alta. No debería, no debería. Bueno. No jodas tampoco hasta allá, hombre, Edison. Pero venga, lo que quiero decir es, venga, por favor hágalo.
Dese la oportunidad de esas lecturas. Laura, pues que ya participó, le agradezco mucho, pese a que honestamente dijo que no. Listo. ¿Queda claro para todo lo que vamos a hacer? ¿Queda clara la segunda oportunidad? ¿Alguien tiene dudas sobre esa actividad que queda en el día de hoy, la aplicación activa 4? Por favor, hable ya, que este es el momento para aclarar, para explicar bien. ¿Está claro para todos? Bueno, entonces creo que también quienes vean la clase, porque no se pudieron conectar hoy, bueno, también les quede claro a través de la grabación, mediante esta grabación, ¿cierto? Muy bien. Creo que queda claro, ¿cierto? Laura, si alguien ve la grabación con todo lo que hemos dicho y lo que he explicado y lo que he reiterado es perfectamente entendible, ¿cierto que sí? ¿Me hice entender, Laura? Señor, sí, señor, todo ¿Cierto que está sí? claro. Yo creo que sí. Muy bien, bueno. Vamos entonces a hablar de los temas que les anuncié. Entonces, Marina Parra habla de las relaciones textuales. Las relaciones textuales son referencias directas. Como su nombre lo dice, remiten al lector a lo que se ha nombrado. Las más usadas son el pronombre, cuando yo digo él, ¿sí? Aquel, y repetición de palabras. Entonces, el ensayo, porque vengo hablando del ensayo, vuelvo y lo nombro, o expresiones o sinónimos, otra palabra que me diga lo mismo, ¿cierto? Entonces, en el ensayo, escrito, propuesta escrita, ¿sí? Pero tienen su nombre y se resumen acá, los voy a hablar de los conectores, los deíticos y los comodines. Ella nos empieza a hablar de los conectores, yo voy a precisar qué es un conector. Un conector es una expresión de transición que marca la relación entre las ideas. Sirven de bisagra lingüística. A ver, ¿quién me dice que es una bisagra? Es algo que une dos cosas. Dos cosas. O sea que un O puente pegar dos tiene pedazos de bisagra. carne con las bisagras, sí, que sea funcional, pues que tenga función es otra cosa, pero los puedo pegar con dos bisagras. Cuénteme, además de una puerta, ¿qué más tiene bisagra? Una puerta, no sé, una palanca, muchas cosas, profe. Bueno, listo, vale. Entonces, Un cuaderno antiguo. Un cuaderno tiene bisagra. Bueno, listo. La palabra bisagra es ese elemento que une, pero lo interesante de la bisagra es que además de unir, permite movilidad. Entonces, el mayor ejemplo, pues, para ser concreto, es la puerta. O sea, la puerta, sí, la bisagra, generalmente son 3 bisagras y unen la puerta. Y resulta que esa bisagra, pero además hacen que se mueva. O sea, no solamente la pega al marco, sino que se mueve. Entonces, yo por eso utilizo ahí esa palabra de bisagra. ¿Sí me hago entender para todos? ¿Sí? Sí, pero ¿Alguien más va a intervenir? como que facilita su movimiento. ¿Sí? Entonces, en una frase, en la escritura, la bisagra hace que se unan las frases, lo que nos está diciendo, hace que pero también hace transición, pero también le da movilidad, le da agilidad. Es un puente o conexión para indicar la relación entre las oraciones, las ideas de un párrafo. Te estoy definiendo qué es un conector. Un conector es una especie de bisagra, es una bisagra. ¿Sí? Yo lo comparo. Yo hago mucho uso, se dan cuenta ustedes, de palabras coloquiales, de ejemplos así rápidos, algunos hasta chistosos, pero es para que ustedes se acuerden, en lugar de aprenderse de memoria, lo fijen ahí y se acuerden Entonces, en vez de decir esa definición de conector, decir, es una bisagra, ¿verdad? Y la bisagra une, claro, entonces un conector une, da movilidad, bien. Los conectores, entonces la clasificación de los conectores es conectores lógicos, conectores que limitan o contradicen, conectores que indican tiempo, lugar o conectores que señalan causa-efecto. Esto es pues lo que plantea Marina Parra ahí en el documento. En el blog también hay un documento que se llama 1500 conectores. Resulta que hay un autor que se llama Fernando Álvarez, que Fernando Álvarez se dedicó a trabajar el tema del ensayo y hay un capítulo de uno de sus libros que habla de 1500 conectores. Ese tema está enlazado también en el blog y el documento está a disposición para quien quiera explorar. El señor se tomó el trabajo de clasificar los conectores y además ponerlos en orden alfabético. Y hay más de 1500. Pero entonces ahí podemos mencionar que entonces otra vez de nuevo también son conectores que enlazan, ¿sí? Como decíamos ahora, antes de empezar cuando hablábamos del informe, ¿no? De quienes hablaron del tema, del texto, decían, no, es que Harold decía que en conclusión, en otras palabras, que en conclusión o que finalmente, ¿cierto? Entonces es uno que resume o concluye. Y yo hacía la diferenciación entre en conclusión, finalmente y para terminar. Son diferentes de acuerdo al uso, pero todos son de resumen o conclusión o cierre, ¿sí? O redondeo, digámoslo así. Hay otros que indican tiempo, lugar, como es sobre, a través del tiempo, o sea, a lo largo de los años, después de, antes, sobre, los de causa-efecto, por tanto, por lo tanto, porque ahí está en esta presentación.
Y entonces vamos a hacer un taller. Este taller de conectores 1 plantea 13 palabras dentro de un texto. Entonces comienza espacio, contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura, espacio, el perfil. Quiere decir que ahí en ese espacio va un conector. Entonces aquí todo el taller dice utilización de conectores, se llama conectores 1. Entonces dice que escriba el que considere más adecuado y que utilice los que están aquí en la parte de abajo. Tiene una lista, no de 13, de más conectores para que usted lo utilice acá. Vamos a solucionar ese texto y vamos a venir a la clase a autoevaluarlo la próxima semana. Mismo método que han hecho. No letras, no códigos, no. Copien todo el ensayo, copien todo el trabajo y lo traen para después calificárselo. Segundo taller de conectores. Vamos ya a trabajar con una hoja por lado y lado. Y entonces en la primera parte tenemos 10 ejemplos, ya digamos que es la frase y 4 opciones de conector, entonces usted pone el conector que es adecuado. Vamos a mirar. Y acá una especie como de pasatiempos o actividades que tienen que ver con lo lingüístico. Primero, palabras escondidas, acá en esta torta o en este círculo, usted debe indicar si en el sentido de las manecillas del reloj o al contrario, es decir, me refiero izquierda a derecha o derecha a izquierda, usted va a complementar las letras que faltan allí. No puede inventar, no puede borrar letras, simplemente complementar. Cuando digo no puede inventar es que va a formar una palabra, pero que existe en el diccionario. ¿Sí? A veces inventan unas palabras todas raras y dices, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Sí? Que aparezca en el diccionario, que tenga pues una definición. Ahora, que en lo posible que no sean verbos conjugados, sino palabras, pues, o sea, denominativos, ¿cierto? Después vienen los anagramas, que son estos, que son con estas sílabas que hay acá y unas palabras que hay acá, conformar, con estas palabras que están aquí, conformar nombres de ciudades, ¿sí? A ver, lo voy a leer exactamente como dice. Dice acá, descubre en la siguiente lista los nombres de algunas ciudades que son visitadas por los turistas en la temporada de fin de año, son 10 opciones. Después viene uno de sílabas sobrantes, que es este cuadro que hay acá, no es una sopa de letras, es en forma de espiral en todos los sentidos, usted buscar palabras. Dice ahí que descubra las palabras, hay personas que encuentran hasta 50 palabras, pero pone como condición que no verbos conjugados, ni prefijos, ni palabras de 2 letras, ¿cierto? Entonces, ex, pre, no, tampoco verbos conjugados, ¿cierto? Trotando, sí, corriendo, hablando, no. Hay personas, yo por ejemplo lo hice y descubrí 20 palabras, yo pues ahí sí, con el tiempo voy mejorando, pero hay personas que 50 palabras, vamos a calificar eso, el que encuentre más palabras, cuánto es, el mínimo es que encuentre 20 palabras, entre 20 y 30. Y viene lo de sílabas sobrantes, que es, te dan aquí, acá te dan una definición, y acá tenés un cuadro. El ejemplo es la número 3, dice igual, semejante. Entonces ahí dice uniforme, y ese uniforme cabe aquí. Y dice después que con la palabra que las sílabas que sobren, formar el nombre de la isla del Sol en Bolivia. Y es este espacio que hay acá abajo. Ustedes lo tienen ahí digitado, lo tienen pues para bajarlo en el Dropbox o en el blog. Entonces ahí está pues ejercicio. Esto es lo que tiene que ver con conectores. ¿Sí? Repito, tiene la primera parte conectores, la primera parte de esta conectores en el 2 y aquí al final un ejercicio de agilidad mental que si puede utilizar el diccionario, claro, que si puedo buscar en Google, claro que sí, estos nombres. Así adquiere uno agilidad para las palabras y para tener buena fluidez verbal. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿para cuándo quedan estas actividades? ¿Para dentro de 8 días? Sí, pero entonces, ¿cómo quedan, Andrés? A ver, ¿qué hay que hacer para dentro de 8 días? Los 2 ejercicios de dícticos y los 2 de conectores. Sí, ¿qué hacemos con esos ejercicios? Descargarlo, transcribirlo y resolverlo. Listo, y lo trae resuelto a la clase. ¿Qué pasa después de la clase, Andrés? Se autoevalúa y se pega en la carpeta. Usted se pone su propia calificación y lo pega en la carpeta. Ahora, la semana entrante, una vez lo desarrollamos, tenemos 3 días para montarlo, tal como hemos hecho los otros. Muy bien. Repito, claro, lo que tiene que ver con esos 2 ejercicios. Pues claro, Sí, en cuanto a qué contienen, qué hay que hacer. Muy bien. Voy a continuar entonces con el otro tema, que es el de deícticos. Deíctico viene de la expresión deixir, que quiere decir ir hacia. Entonces, mire que nos decía que lo que pretenden estas palabras es darle continuidad al texto, ¿sí?
enlazar las expresiones. En este caso es dar continuidad. Si los conectores enlazan o unen, este le da continuidad. Es decir, yo vengo hablando de un estudiante, hay un ejemplo, digamos aquí, que dice que un estudiante que no vino a clase el día de ayer, cuyo padre trabaja también en la universidad. Entonces, cuyo, me estoy refiriendo al papá de él, ¿cierto? De ese muchacho. Y le estoy dando continuidad a la expresión, para no volver a decir el papá de ese muchacho, ¿cierto? Pero hay una definición. Los deíticos son expresiones que remiten al texto, a lo ya dicho, a lo que se va a decir. Y permite un deítico medir la capacidad para identificar las relaciones que establecen ciertos elementos oracionales entre las partes del discurso. Los deíticos son clases de palabras cuyo referente varía de acuerdo con la situación espacio-tiempo del emisor del mensaje, llamado también sujeto de enunciación. Ahí también hay una parte donde Marina Parra creo que habla de eso, de que el emisor es un sujeto de enunciación, ¿cierto? Quien recibe es un perceptor. Entonces, hay ejemplos acá. Esto es lo mismo que está en el documento, ya les voy a mostrar. Entonces, los deíticos pueden ser de 6 tipos. Pueden ser a partir de los pronombres personales. Entonces, miren el ejemplo. Les dije a los estudiantes que preparan el parcial. Les, ¿a quién? A ellos. ¿Sí? ¿Sí? No vino la estudiante cuyo padre, miren el deítico aquí, cuyo. ¿Sí? Es un deítico relativo al pronombre. ¿Al pronombre de quién? De ella. Cuyo padre, ¿de quién? De ella. Pronombre posesivo, estos libros son los nuestros. Estos libros son los nuestros. Los nuestros. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado acá en no confundir, diferenciar los artículos en donde están acompañados de un sustantivo, ¿cierto? Para que ahí es un artículo, pero cuando es deíctico es porque viene denominando, viene dando continuidad. Ahí en el taller se explica muy bien, porque el taller, la primera parte del taller 1, explica todo lo que estoy diciendo acá en 2 diapositivas, está en 1,5 páginas. Adverbio de lugar y tiempo. Aquí están los amigos de quienes hablé ayer, ¿cierto? Entonces, aquí, de tiempo, de espacio. Ayer, de tiempo, perdón. Aquí de lugar. Y de quienes hablé ayer, ¿cierto? Ahí está compuesto, pues, desde relativo, desde lugar y desde tiempo. El deíctico. Repito, cuando está acompañado de un sustantivo, por ejemplo, los libros que tratan temas de astronomía, ahí no es un deítico, ¿cierto? Pero estos libros, tanto estos como los, es el deítico, ¿cierto? Se está refiriendo a los nuestros. ¿Quiénes? Esos libros. Pronombres enclíticos y proclíticos. Entonces, que es como el que mayor dificultad puede presentar, pero es estudiarlo bien, es la partícula que nombra el sujeto o el objeto y se liga a un vocablo precedente al verbo, formando una sola palabra. Entonces, obsérvalo. Este es enclítico, ¿sí? Obsérvalo, llévalo, ¿sí? Este es de tipo enclítico. Y proclítico, ¿sí? Proobsérvalo, ¿sí? Es trabajar, ¿sí? Adhiriéndole, agregándole al verbo, a la acción, una partícula y se convierte en un enclítico. ¿Por qué? Porque está diciendo, obsérvalo a él, obsérvalo a lo que viene, obsérvalo a la acción, entonces da continuidad, por eso es un deítico. Aquí tenemos un taller, entonces como les dije, esta primera parte habla de toda la definición, incluso mire que tiene unos grafiquitos con cada caso, ¿sí? Con cada uno de los casos explica. Y en la parte de atrás de este primer taller tiene un fragmento de la Odisea y tiene 8 preguntas, son múltiples cogencias. Entonces, por favor, copien todo el taller, copien acá, al menos este taller, esta parte, para que traigan las respuestas. Es decir, lo aconsejable no es que usted ponga en su autoevaluación A, B, C, D, sí, correcto, porque así presento yo las respuestas en clase. Solo que yo en clase las explico, las socializo. Entonces, la idea es que usted haga todo su taller y así como hicimos con oraciones, usted ponga observaciones. Me faltó esto, no lo distinguí por esto. Son 8. Y el segundo tiene 2 casos. Uno que habla de un tema, de una composición poética, narrativa, de Tagore, y otra de corte científico sobre el cerebro y el encéfalo. Entonces, en ambas en la primera hay 8 preguntas y en la otra hay 10. Este taller tiene 8 puntos para evaluar, entonces si desde ya quiere saber cuánto vale, divide 5 entre 8 y le da qué valor tiene cada una de las preguntas, que en ese caso, por ejemplo, sería .62. Cada acierto es .62. Y en el 2, pues ya es, como son iguales, pues son 18 opciones, lado y lado. Esos son los talleres.
vuelvo acá a la sala para preguntar, me hice entender, es claro el trabajo que vamos a hacer, entonces 2 talleres de conectores. Repito, si hubiera puesto un solo taller de 18 puntos, otro de 28, 26 puntos, pues diría que son 2. ¿Sí? Pero en este caso quise diferenciarlos, el uno porque tiene la explicación, el otro porque tiene más, el de conectores uno tiene 13 opciones, es una lectura muy técnica para que puedan pensarla, ponerla bien allí. El segundo porque tiene esos 10 opciones de una frase, de un texto que tomamos también, y tiene por la parte de atrás unos pasatiempos, unas actividades. Entonces son dos talleres, pero el mismo tema, conectores. Y en Deícticos pasa igual, son 3 ejemplos muy claros de 3 modalidades de texto y suman 26 opciones de Deícticos. Con eso lo que pretendo es que ustedes se motiven a trabajar el tema, porque ahí no para el asunto, uno tiene que ejercitar, pero que con ello miremos los diferentes casos y cómo se aplica. Preguntas sobre el tema, sobre lo que nos queda como tarea. ¿Está claro? Kevin. Señor. Kevin, buenos días, que te he visto por acá, pero no hemos hablado. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Sí. Entonces, ahora, reitero lo que Andrés precisó. Para dentro de los hacemos, los elaboramos, lo mejor es que los traiga a la clase, los autoevaluamos y tiene otros 3 días después para autoevaluarlos, para subirlos, pues. No los suban antes. Muy bien. Actividades. Aplicación activa 4. ¿Cuál es la aplicación activa 4 de Edison? La aplicación activa 4, profe. Sí. Los comentarios, pues, De las lecturas. De las lecturas. Ese fue el que usted leyó, ¿se acuerda? Sí, el que leí ahorita. Eso, pues. Claro, Vamos a hacer 3 días después, 3 días hasta el 20. hasta el sábado, listo, lo sube. Ahora, talleres, gramática, ortografía, conectores y deícticos. Prepárenlos para presentarlos y autoevaluar los 4. 2 de conectores y 2 de deícticos. 2 de conectores y 2 de éticos. No subirlos, esperar primero para hacer la autoevaluación y subirlos después. Muy bien. ¿Es claro para todos? ¿Sí? Para mí sí. Yo pregunto mucho, yo verifico mucho, muchachos, pero pues estamos en función del perceptor, ¿cierto? Por favor, si usted no entendió, yo me hice entender, pregunte, ¿qué pasó en la clase? Y la clase es suya. No le dé pena a los demás. Usted tiene todo el derecho a preguntar, tiene derecho a que yo me devuelva y vuelva y explique, porque para eso es la clase. Yo sé que yo pregunto mucho y reitero mucho, pero eso hace también cuando Edison dice, no, que es que la clase es ponerle cuidado, tal cosa. Se va a dar cuenta, Edison le tocó también que al final empiezan ahí como, es que yo no me acuerdo, es que tal cosa. Y ahí les digo yo, muchachos, yo repito bastantico. Yo en las grabaciones dejo, ¿cierto que sí, Edison? Entonces es eso. Es eso. Entonces, de pronto a algunos les molesta, como repite bastante. Pero créanme que eso es lo que uno debe hacer cuando hay instrucciones, cuando tiene personal a cargo. Y en este caso, cuando está en un proceso de aprendizaje como el que comparto con ustedes. Muy bien. Talleres de gramática, ortografía. Bien, entonces están claras las actividades. Bien, hay una actividad, la tercera actividad, vamos a la agenda. Bueno, vamos a mirar acá, reitero las asesorías. Se piden hasta los martes por la noche, el día miércoles de 7 a 8 de la noche. Mira que acá dice cada estudiante haciendo uso del espacio en el WhatsApp del grupo, solicita, yo tomo nota, entonces yo el martes en la noche hago el balance de los 3 grupos que tengo y los programo durante el día miércoles. Como estoy desde las 10 de la mañana hasta las 6:30, pues yo programo y casi que antes de las 7 usted está pendiente de su correo y de su calendar y entonces se entra a la clase, entra a esa asesoría, que es para quien la solicite. Creo que eso ha sido claro y lo he reiterado también muchas veces. Bueno, entonces ahí está, pues para que lo tengan en cuenta. Vamos otra vez a la agenda. Entonces teníamos la lectura, ya lo hicimos, relaciones textuales, explicamos los temas, llevamos los talleres y como hemos hecho en otros momentos, explicamos, trabajamos, leemos de manera independiente, realizamos el taller y durante la autoevaluación terminamos de explicar, nos damos cuenta de casos precisos, ¿sí? Y ese es el método que utiliza el taller. Y el tercer tema es asuntos y cuestiones de la comunicación, que no se los voy a mostrar por lo que les conté, que tengo pues una dificultad con el blog. Los talleres, pues esos son unos videos que se llaman asuntos y cuestiones. ¿Qué van a coger ustedes? Debajo de la aplicación Activa 4 en el blog aparece una actividad que dice una pausa para la reflexión. Entonces, la actividad consiste en que ustedes vean esos videoclips. Los van a mirar,
para que reflexionemos acerca de las escenas de comunicación que hay allí, que son escenas cotidianas, escenas muy frecuentes en empresas y en la vida de nosotros, y los vamos a comentar muy seguramente en clase. ¿Listo? Esa otra es una tarea independiente, no estoy diciendo que pues, esa palabra es obligatorio, entonces sacamos una nota, no, sino que comience por trabajarlos. Le puedo decir que esas escenas van a servir para el planteamiento del tema de comunicación y administración que ustedes hacen cuando formulen el parcial, que complementa la presentación de la comunicación eje, de la gestión empresarial, que nos da muchos puntos de partida más para poder formular problemas de comunicación, es decir, de administración. Repito que próximamente vamos a hablar para el trabajo parcial. Bien, ya estamos terminando. Reflexiones del día de hoy. Para que nos Profe, vamos una despidiendo. preguntita. ¿En qué unidad del blog están los videos? ¿Me repites, por favor? En la 2. En la 2 está la actividad 4, en la 2 está una pausa para reflexión y está asuntos y cuestiones de la comunicación. Están en donde está el material, está donde está enunciada la actividad y donde está en doble enlace y donde está dice videos y presentaciones de la unidad 2. Listo, profe, muchas gracias. Bien. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Dayan, aprovechemos que interveniste. ¿Qué te llevas? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo salís? ¿Qué te gustó? No, profe, aprendí mucho la diferenciación entre el estilo narrativo y el estilo informativo. Muy porque bien. pues antes como que solía relacionarlos muy juntos, pero que en realidad están muy separados, pues hablando conceptualmente, como cada parte tiene cosas muy diferentes. Muy bien. No solamente lo conceptual, ¿qué vivió, qué expresó? ¿Quién quiere compartir para que nos vamos? Laura, enseñanzas del día de hoy, personales, vivenciales, profesionales. Profe, no, pues digamos que lo más personal es que hoy hay que leer, pues y estar como en sintonía con las actividades de la clase para poder pues estar como más activos, poder pues como opinar más, estar pues como muy contextualizado como con el tema que se esté tratando en la clase. Entonces pues nada, queda como ese aprendizaje, que vaya no haberlo leído, pero pues nada, lo voy a leer. Y también es como aspecto a mejorar, pues estar como más comprometido. Y yo le agregué a Laura y compañeros que no siempre hay segundas oportunidades. Aquí en el curso y en la universidad de pronto pasa, pero no siempre en las empresas, en la vida, en la calle, en el mercado, hay segundas oportunidades. Bien. ¿Alguien más? Yo. Sí. Danilo. Yo, no, Cristian. Ah, Cristian, sí, Cristian. Bueno, yo, pues que me queda enseñanza como que uno muchas veces habla mal o usa términos mal, porque creo que usted en varias ocasiones me corrigió, que yo como que insistía en términos así súper que no eran. Entonces sí que uno debe aprender como a diferenciar bien las cosas y hablar bien, básicamente. O sea, que son los términos apropiados. Lo que sigue en los talleres es lo que se llama comodines. Los comodines son esas frases que uno utiliza, palabras que uno utiliza para todo. Tan lindo. Entonces le dicen que cómo está el día, lindo. Que cómo son los compañeros, muy lindos. Que cómo es la universidad, muy linda. Y todo es lindo. Entonces, finalmente, la palabra lindo sí existe, pero para un uso exclusivo. Entonces, digamos, decir que por encimita. Viene el otro tema, Cristian y compañeros. Estamos en un mundo en donde todos los días escuchamos incorrecciones. Y no solamente en la casa de nosotros, ni nosotros, los personajes públicos. Uno escucha gente que dice envase, píldora gramatical. El envase es el de plástico, el de vidrio. Es con base en, ¿no? Fundamentado en. Pero el envase es el de plástico, ¿sí? Y eso lo escuchamos. Entonces, a veces, Cristian, se le pega a uno. Viene el otro tema, la otra situación. Como llevamos 20 años, 15 años escuchando a nuestro alrededor, pues no va a ser fácil. Pero aquí lo que hacemos es, somos conscientes de la corrección cuando como yo te la hice ahora y vas trabajando en eso, vas trabajando. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ocurre acá en la clase, que a veces digo una frase y me devuelvo. ¿Han visto que yo no me corrijo? O cuando vocalizo mal, cuando digo el para, el pa, es para, ¿sí? Porque los paisas, y cuando hablamos rápido, tenemos el vicio de comernos la última parte. Entonces, eso es falta de dicción y de vocalización. Entonces, ¿qué pasa que sigue cuando uno es consciente de esto? Uno mismo se corrige. ¿Cómo hace? Repite. ¿Sí? Entonces, por encimita, perdón, que lo trata de forma concreta. ¿Sí? Entonces, ya aprendiste. Muy bien, muy bueno ese aprendizaje. ¿Alguien más? No sé si Danilo había activado. Sí, sí. Yo también me llevo pues que cuando tenemos que hacer una lectura y queremos comprender,
no basta solamente con darle una ojeada, sino que también es importante que tomemos apuntes, ya que esto nos sirve para apropiarnos del tema. Exacto. Ahora, vamos a mirar aquí, entre otras, una de las actividades del curso, que es la experiencia de lectura. Entonces, noten ustedes que yo no les voy a poner a hacer un informe de lectura, ni los voy a poner a leer un texto, sino que quiero que tengan una experiencia de lectura con unos textos que les voy a sugerir, ¿sí? Entonces yo pienso que parte de que nos dé pereza leer es porque es una obligación, y la idea es que no sea una obligación, sino que sea una experiencia, una búsqueda. En su momento les voy a exponer y voy a asignar las lecturas para que sea experiencia de lectura. Y hay unos métodos, hay una ojeada, una ubicación, una subrayar y mirar, y una cuarta lectura donde uno ya saca las ideas y las pone en papel, y si es para una clase las relaciona, si es para una exposición, si es para cuenta, en fin, que incluso hay textos que no salen con 2 leídas ni con 3. Leer bastante. Estamos en un mundo donde todo como que rápido, todo es de afán, y entonces digo, no. En el tema académico, en el tema de la universidad, en el tema de la calidad profesional, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer esa lectura juiciosa, ¿sí? Bueno, Edison habla aquí de Ana Karenina, ¿por qué? Ese es uno de los libros que hay que leer, ¿cierto? Sí, yo lo tengo ahí en la lista. Yo no sé si loco que le metí algunos datos, pero los libros que hacemos es que vamos a sortearlos en orden. Puede que sea el mismo, puede otro, ahí va a tener la experiencia de una nueva experiencia, otra nueva experiencia de lectura. Muy bien. Entonces vamos a, Danilo y compañeros, a tener la oportunidad de tener una experiencia de lectura. Y esa experiencia va a ser lo mismo que estamos haciendo aquí. Yo no sé si ustedes han notado, yo lo estoy notando ya, que personas que hace como 20 días, un mes tal vez, sí, un mes y medio, un mes y 2 semanas, no hablaban o empezaron a hablar y se les notaba a través de la voz como ese martirio de tener que hablar a los otros. Estoy siendo extremista, pero sí lo pacato. Y hoy en día ya tenemos personas que son más sueltas para hablar. Digamos que todavía me toca decir, hablen pues, pero ya no tanto como antes. Entonces es otro logro. Y esa experiencia de lectura va a ser eso, una socialización, hablar ante todos. ¿Alguien más para que nos retiremos? Bueno, muchas gracias, no solamente a quienes cumplieron con la tarea, sino a todos ustedes, la participación, la disposición, por favor, muy juiciosos con las tareas. Yo siempre, mire, que pongo acá en pantalla, ustedes también en pantalla las actividades, trato de ser lo más explicativo, hago la presentación, lo digo en clase, les mando el video, les mando la presentación, aprovechen, les mando al correo y al correo electrónico y al WhatsApp, los que trabajan por medio de un dispositivo, los que trabajan con computador, los que trabajan con computador prestado. Miren que si usted va a consulta, baja la información, no todo está necesariamente en la nube, miren que la presentación, y bueno, y hay actividades que sí, entonces damos 3 días, damos 8 días, en fin, pero que usted mire todas las alternativas para que finalmente tenga unos resultados positivos. Les deseo un resto de miércoles bien agradable, igual una semana igual de productiva. Nos vemos el próximo miércoles 24 de marzo. Que esté muy bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Chao.